Suscríbete a la Panterita. Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Gusto de estar en contacto con el presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo. Presidente, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Bruno. Un placer conversar contigo. Saludos allá y a las órdenes. Bueno, presidente, ya a esta altura no tiene que sorprender a nadie el sistema, el modo de juego que tiene Ameliano, de lo bien que se para en la cancha sin importar el rival que esté enfrente, presidente. Y trabajamos para eso, Bruno. Hasta ahora no está saliendo bien. Ojalá que vayamos levantando el nivel también a medida que los muchachos se ablanden más y que se adapten más. Hay que tener en cuenta que son del plantel del año pasado. Hay varios que se sumaron, ¿verdad? Que yo creo que cuando correr los juegos se van a ir entendiendo mejor. Ahora, presidente, el tema de la motivación me parece que es clave acá. Porque ha pasado inclusive con los grandes, ¿verdad? Que cuando están haciendo una buena campaña en una Copa Internacional tienen que jugar un partido de Copa Libertadores, les cuesta llegar motivados a un partido del campeonato local, o inclusive hay una diferencia, ¿verdad? Con los propios equipos paraguayos entre sí. En el caso de Ameliano, por ejemplo, vamos a suponer en la próxima fecha, supongamos, es una suposición, ¿ustedes contra quién juegan? Contra Guaraní. Bueno, ese es un partido que tiene con qué motivarse. Todavía no le va a agarrar lo que vos querés preguntarle. Sí, porque creo que después le toca Libertad, le va tocando, le tocan todos los duros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Tacuarí, ¿verdad? Ahí es donde... Bueno, ese es clásico. Bueno, ¿cuál es el otro ejemplo que le podemos dar? No, un trinidense, guaireña, pero justo le quité Tacuarí. Ese partido sí juegan a muerte ellos. ¿En serio? Sí. Bueno, entonces... bueno, vamos a ponerle trinidense, entonces. Justo el amigo Norman, ¿eh? El amigo Norman Rieder, sí. Ahí va a decir, no, partido de 6 puntos te va a decir. No, pero son partidos... O sea, nosotros desde el año pasado aplicamos una política que yo creo que los partidos contra los grandes que vos decís, la motivación ya está, ¿verdad? O sea, el hecho de jugar contra Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, estadio lleno, llama la atención de la prensa, un jugador hace un partido importante y ya se le tiene en el ojo y ya queda en boca del hincha, del periodista para los demás partidos, ¿verdad? Y con los otros hay que buscar monetario, ¿no? O sea, no queda otra, ¿verdad? Porque es la realidad, ¿verdad? No llama tanto la atención, no va a llamar tanto la atención un partido Ameliano Diniense o Ameliano General Caballero, Resistencia, ¿verdad? Por lo que significa, siempre van a haber juegos más importantes en esa fecha. Contra quien juega Olimpia, contra quien juega Cerro, contra quien juega Libertad, va a ser un partido más importante que ese partido, ¿verdad? O sea, presidente, vos lo que haces es invertir la cuestión. Ya contra los denominados grandes, la motivación está, pero va con el premio doble contra estos equipos, ¿verdad? Contra los equipos denominados chicos, con el buen sentido de la palabra, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No sé si doble, pero sí una motivación extra. Motivación. A mí que es muy cuidadoso. Vos no fuiste contador en tu vida, presidente. No. No, muy cuidadoso. ¿Te das cuenta, Federico? No sé si premio doble, pero un plus. Claro, no, porque los muchachos me están atentos. Claro. Imagínate, yo en Twitter levanto, hermano, presidente anuncia premio doble contra Trinidense, Tacuarí y General Caballero. No es que anuncie, sino que ya da por sentado. Entonces, después si la vez pasada cuando le ganamos no, complicado. Y también puede ser al revés, ¿verdad? Eso se queda corto, ¿eh? Claro. Héctor, yo te iba a preguntar, ¿cómo está el tema de la localidad? Porque si hay un pero, me parece que a lo que ha sido la estadía, la gestión, es un poco el hecho de jugar de local. ¿Cómo va a ser el tema en este 2023? Y vamos a jugar vamos a probar en el Martín Torres, ¿verdad? Los partidos locales. Y cuando no se pueda en el Martín Torres, usamos la opción del Carcem. ¿Eso ya está aprobado? Sí. Es más, incluso creo que Nacional solicitó también jugar en el Carcem. Nacional solicitó el defensor y Carcem. O sea, cuando vos decís los partidos que no, hay otros que no involucren a Trinidense. Que no involucren a Trinidense, que haya problema de que la televisión programa
el mismo día o un día después, por el tema del campo de juego. Siempre preservando y tratando la calidad del juego mismo, ¿verdad? O sea, nosotros tratamos de ser bien ordenados, ¿verdad? Y en ese fin vimos que podíamos tener ese tipo de inconvenientes. Jugar contra Triniense o que la TV programe el mismo día o programe un día después. Entonces, si es que vemos que es una semana que va a caer mucha lluvia por el suelo del campo de Triniense, va a ser complicado jugar 2 juegos en 24 horas. Y también, Héctor, el tema de Cerro Olimpia, cuando te toca enfrentar como local, que por una cuestión de seguridad no pueden ir allí, no por la cancha de Triniense, sino por los accesos. Eso ya se había recomendado ya en la época de Luqueño, jugando la intermedia, y pasó también con Cerro y con Olimpia. Sí, hay que ver también en qué categoría queda el estadio del Carfén, ¿verdad? Si es que es solamente para juegos de baja complejidad o alta. Pero bueno, eso vamos a definir, eso cuando nos den el informe final, vamos a tener solamente ahí la resolución, pero igual, ¿verdad? Ya están esos 2 escenarios, ya tenemos marcados, o sea, ya estamos tranquilos por lo menos en ese aspecto también, ¿verdad? Bueno, el tema de los refuerzos, ayer ratificado algunos la importancia de la que habíamos hablado tiempo atrás, el tema de el chico Ortellado, el arquero que trabajó menos, pero igual estuvo muy atento, muestra mucha experiencia también, y después los cambios, ¿verdad? Seguramente Humberto, tres de los dirigentes deben estar muy conformes con el equipo porque se sabe a qué juega, lo busca bien, los cambios vienen en el momento justo, o sea, hay más plantel que el año pasado. Sí, mucho más, y imagínate que fuera de esto que estuvieron en los 2 juegos contra Olimpia, todavía le tenemos ahí atrás a Sergio Vareiro, a Nico Ramos, el central uruguayo que vino. O sea, siguen habiendo nombres importantes que no están teniendo oportunidad, ¿verdad? Por diferentes motivos. Mircea Adorno mismo también, que viene como sub-19. Ayer debutó un chico de 16 años, hizo bien. Sí. Que también yo creo que si se va a la selección ya nos suma minutos también a partir de ese debut. O sea, estamos bien, ¿verdad? Estamos bien en todas las líneas. Y ayer el Basilio de la gente de Cerro homenajeando a los campeones, lindo momento, ¿eh? Impresionante. O sea que, yo creo que van a quedar 2 imágenes que van a quedar por el resto de mi vida, y una de ellas fue que los jugadores de Olimpia hayan aplaudido al equipo cuando recibían la medalla, y lo de ayer que Cerro Porteño y su cuerpo técnico, los jugadores hayan solicitado hacer el pasillo. Son cosas que no se olvidan nunca más, son cosas que, así como siempre hablamos con los jugadores, están haciendo historias. Eso es simple. Un equipo parameliano que le hagan eso, los 2 equipos más grandes del fútbol paraguayo, es una sensación única, ¿verdad? Totalmente. En pocos días de diferencia. Gracias como siempre, Héctor. Muchísimas gracias. Quería ver, aprovechando nomás, me quedó una duda que ustedes dicen sobre el criterio arbitral de vuelta. La mano de que le cobraron a Trinidense y la que no le cobraron a Cerro, me parece que fueron más o menos similares, ¿verdad? No sé qué ustedes opinaban de eso. Vos sabés que yo vi más la mano que le cobraron a Trinidense contra Tacuarí que la de Cerro, porque anoche no pude ver la reiteración del partido. Estamos hablando de la del segundo tiempo, ¿verdad? Sí, la de Patiño, ¿verdad? Exactamente. Voy a ver si la podemos ver hoy para responder, pero vamos a ver de todas formas, sabés que el criterio acá no está muy unificado, ¿no? No, bueno, ojalá, la primera fecha, ¿verdad? Ojalá que se vaya, si es que hay algo que ajustar, que se vaya ajustando, ¿verdad? Pues yo vi y me parecieron que fueron situaciones similares, ¿verdad? Que para un juego sí, para otro no, que seguramente van a ir corrigiendo también. Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Gracias, Héctor. No, a las órdenes, cuando guste. Allí está Héctor Méndez. ¿Cuál se refiere a la jugada que termina en el remate de Martinich? Toda la que hay 2. Segundo tiempo. Sí, segundo tiempo. Donde la primera es la que se refiere, yo no pude ver la reiteración. Lo que pasa es que en esa jugada decimos hay doble contacto, ¿verdad? Pero lo concreto es que tira también su mensaje el presidente Ameliano con el tema de primera fecha, los criterios.
Me acuerdo que había dicho algo similar en aquella jornada cuando Ameliano lo había llevado justamente a Cerro, a Ciudad del Este, y acá se había jugado un Olimpia Tacuarí. Y él decía, ocurrió la misma jugada, pero al jugador de Olimpia no le expulsaron y al nuestro, que fue Sarkis, lo habían echado. Algo que es siempre de vieja data. Me gustaría hablar con Ever Aquino. No sé cuál va a ser el mecanismo o se van a manejar directamente ya con las imágenes, porque el error que cometió Díaz de Vivar en Libertad Guaraní pudo haber terminado de una manera muy lamentable. Por suerte para el espectáculo y por suerte para Libertad, porque en este caso había ventaja deportiva para Libertad, porque marcó el gol y el árbitro cobra el penal antes. Realmente y lo más extraño es que justamente ahora se le da como una indicación clave a los árbitros esperar hasta último momento y a los asistentes también. Inclusive los asistentes, la mayoría en el fútbol paraguayo, tardan demasiado inclusive, hasta en las posiciones adelantadas obvias. Ellos esperan que se les confirme que está en posición adelantada o que el árbitro, por ejemplo, pite. Pero lo de Díaz de Vivar, el error que cometió realmente, y mira que Federico Díaz de Vivar es uno de los árbitros importantes que tiene Hoy con el Pero retiro que de está- Ever Aquino, él es el uno. y bueno, por eso Aparte, te estoy diciendo pero que que- tiene, yo me acordaba el error aquel cuando no cobró una invasión, primera fecha también, Sí, Díaz de Vivar, Olimpia Olimpia Luqueño, Luqueño, en el Feliciano no Casas. cobró la invasión y que acá entró Silva y nos dijo que eso no existía más. ¿Te acuerdas? Y a la fecha siguiente sí cobró la invasión en la El cancha de mismo Díaz Guaireña. Guaireña, partido Guaireña Arzazá. Nacional, creo que. Arzazá le cobró y sí, bueno, y el diferente criterio, o sea, del propio Díaz de Vivar, en la primera y segunda fecha del último torneo con público antes de la pandemia había sido eso. Acá me dice Yo creo que se apresuró. Víctor Miranda, nuestro Sí. compañero, nuestro arbitraje está en picada. Fueron al Sudamericano Sub-20 con Derlis López a la cabeza y no le dieron un solo partido. Derlis López fue al Sudamericano Sub-20, no tuvo ni un solo partido. Se fue de cuarto árbitro. Ah. Y mira que un paraguayo es el director, increíble, ¿verdad? Y un paraguayo no es el director de árbitros de la Sí, Conmebol. Enrique Cáceres. Y bueno, y por eso. Sí, pero, o sea, hay que decir que está haciendo un buen trabajo entonces, porque ni siquiera estira por el tema de la nacionalidad. Yo creo que la No, ya sé, jugada pero es- ¿no será que quedó también con alguna O sea, algún resabio. animadversión? No sé, pues, tanto así ya, porque ni en Copa Pero Libertadores mirá ni que- en pero Sudamericana. mirá No, pues si acá estamos- no figuramos. Mirá que el ¿será? Sudamericano Sub-20. pero a ver, ¿quién es el que nosotros decimos, cómo no van a llevar a fulano de tal? Y bueno, pero uno, no sé, en su momento el Bruno, propio vos recién dijiste, venimos de un error, y ahora ya te- sé, pero en su momento Ever Aquino, por ejemplo. ¿Por qué Pero no él- podía haber No, él arbitrado? pitaba inclusive, él era invitado Sí, por los pero árabes. no. Él iba a pitar Arabia Saudita el equipo de Ramón Díaz. Pero y él eso. tuvo- iba a los partidos fuertes de Copa Libertadores él tuvo y el famoso Sudamericana. No, pitó. el tuvo ¿cuál? disculpame, Semifinales, disculpame. final, ya no. Vamos a escuchar un poquito. Sí, por perdón, favor, pero Daniel compañero. después, Federico. No, está bien. No, él tuvo el famoso ver aquí, ¿no? El Cruzeiro Boca. Con Díaz de Vivar, Me acuerdo incluso que escribimos una columna cada uno. acá. en el bar. Sí, Famoso con sí. Díaz de Vivar en el bar cuando el jugador de Cruzeiro cabecea la cabeza del jugador de Boca y los pulsa y después le sacan la expulsión. Sí, recuerdo. Y a partir de él, de ahí él quedó un poco, digamos, marcado, pero yo estoy de acuerdo con Bruno que un Bolivia-Venezuela le hubieran dado, ¿verdad? Ahora para Adri López, no pido que le den Colombia-Brasil para arrancar, porque fueron todos los árbitros. Tampoco vamos a decir que hay árbitros ecuatorianos, algunos otros que nos visitan chilenos que también son impresentables, y vamos a ir. Venezolano, eso Eh, Hoy Venezuela tiene el Venezuela mejor llegó al árbitro, Mundial. el top tiene. Sí, No, ya sé, sí, por pero eso por no dije eso- Venezuela. Pero uno, pero Fíjate, por eso. Pero no, pero no. Uno, Venezuela y después el resto no Y sé bueno, si pero son tiene, todos. pero Tiene tiene uno. ahí Ya ya sé. baja. No son ni uno. Pero- El Chile después de Charría, que mismo estaba, no tuvo Pero más ni ¿sabes uno. qué, Bruno? A ver, pero le volvamos hubieran a lo dado nuestro. uno para hoy. No, ya sé, tiene pero que una ver con lo que realidad. estamos hablando. Se fue el tipo al Sudamericano Sub-20, terminó la primera fase de grupo, son 20.000 partidos. sí, no, pues tuvimos ni llamativo, uno. llamativo lo que aporta Víctor Sí. y lo que ustedes están comentando. Pero a ver, yo hago nomás el siguiente ejercicio. Si yo soy una persona que no estoy acostumbrada a la dinámica del fútbol paraguayo y te acabo de escuchar con lo de Díaz de Vivar,
primer partido del torneo. El árbitro más porque mira que el futbolero sudamericano escucha un día de sabe que árbitro paraguayo. Medio que si David Ojeda complica y le mostrás esa jugada del penal, ¿qué te va a decir? Con razón no manda más árbitro, porque si el árbitro más, uno de los más importantes, para no decir el más, se equivoca como se equivocó en esa jugada, donde bien decís que si no era gol de Tito Villalba, no sé cómo terminaba. Eso sabe cómo terminaba, bueno, en un escándalo de grandes proporciones, porque el hincha de Libertad, hasta antes de que patee y marque Villalba, le estaba silbando, le estaban... Mira, yo no sé cómo iba a salir el árbitro de ese estadio. Si uno de tus árbitros principales se mandó... No, de error, que el arbitraje está en crisis, el fútbol paraguayo hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo que está en crisis, pero ya no tenemos referentes como, alguna vez lo dijimos acá, lo de Carlos Amarilla, Carlos Torres, que también ellos tenían sus peros, imagínate vos, pero estaban siempre en el concierto importante del mí, fútbol. Bueno, lo del viernes, y lo charlábamos con Federico ahí en la transmisión, hay veces que el árbitro se apresura porque no tiene la visibilidad de la jugada. Pero en esta, vos sabés que Díaz de Vivar está entre Popi, Roque y Fernández, que es el que hace el gol. Y como bien hoy se recomienda... O sea, él tenía toda la periferia de la jugada. Él, no, es que por ejemplo, Fernández viene de la nada y le supera a un jugador de Guaraní. Y está a las espaldas del árbitro, por ejemplo. Claro, sino que vos sabías que de ese rebote, el rebote era solamente para un jugador de Libertad. Entonces vos tenés que ser... Lo que charlamos con Ever la semana pasada, canchero. Es decir, de esta jugada. ¿Sabes qué lectura yo tengo? Si era uno joven, yo iba a decir, se asustó, se apresuró, pero... ¿Sabes qué lectura yo tengo? Yo creo que él... Mirá en esta jugada, ahí está. Ahí sí, está Díaz. Él tenía todo el panorama, mira. Mirá, ¿ves? Si el 31 de Guaraní le hubiera perseguido... Ya le quedó, mira, él estaba frente al que convirtió el gol de Libertad, ¿no? Y pitó la falta de Roque, no. A ver, yo no recuerdo un penal tan poco festejado de un equipo local en los 95. Fue puteado el penal. No, ¿sabes qué? Yo creo que, Federico Dani, la cuestión pasa porque él quiso demostrar seguridad y que yo vi el penal claramente y que la televisión más o menos le iba a dar la razón. O sea, se sobreconfió. Es lo primero que me vino a mí también, que lo dije también en ese momento, sí. Yo creo que él... fue contundente, minuto 50, que vio la falta, que no quedaba nada, ni siquiera al VAR, porque viste que cuando se tira el arquero a los pies del delantero, puede recibir una ayudita al VAR. Yo creo que él demostró eso, se centró en eso, y tuvo un error importante porque al mismo tiempo que él hace la vueltita para correr, Tito va a la pelota bien habilitado, o sea, no tuvo en cuenta eso, pero también se lo llevó por delante porque para el árbitro... El momento más, así como para el delantero un gol, el árbitro es la sanción del penal. Vos con cualquiera que hablas, te dice que el momento del desahogo, de la adrenalina es... ¿En qué momento? La sanción del penal, después la expulsión, ¿verdad? Pero el penal es su gol, es su obra ahí de el ánimo, la adrenalina, la exacerbación. Y yo estoy de acuerdo, sí. Él quiso demostrar demasiada certeza que ni siquiera iba a recurrir al VAR y obvió lo que todos consideramos un error muy grande, y le pasó aún con la experiencia que tiene, ¿verdad? Porque él ya dejó de ser de FIFA. Ingresó nuestro amigo Juan Rubén López, por ejemplo, que ya tuvo de vuelta unos cuantas... Juan López. Claro, la otra vez puse la radio, un ratito así nomás puse, porque había salido, no sé qué comprar qué, los muchachos, los compañeros, tercer error por ahí. Pero 10 minutos del primer tiempo, ¿sabes qué? se paraba cada rato el partido, no sé, ¿Y qué dijiste? No cambió nada y apagaste. No, pero acá va a ser interesante lo que charlamos con Ever y le planteábamos, porque creo que son prácticamente la misma generación. Siempre dijimos que era Ever Aquino, Mario Díaz de Vivar Aquino, y ahora Ever es director. Y para mí fue el gran error de esta fecha, que se minimiza, como el propio Ever siempre recuerda. Sí, a mí me recuerdan la mano de Fidencio, pero a mí me salva, entre comillas, que ese partido lo haya ganado Olimpia. Acá se da más o menos eso, que el error de Díaz de Vivar se minimiza porque ganó el equipo perjudicado, pero desde el lado disciplinario, ¿qué medida va a tomar Ever Aquino? Garnero, lo que dijo en conferencia. Permítame, muchachos, por favor, si son tan amables. Vamos a lo de Cerro. FIFA, precisaron, está todavía en FIFA Díaz de Vivar. Díaz de Vivar sigue siendo árbitro. Ahora, como los árbitros no salen más a arbitrar, uno ya no sabe, ¿verdad? Porque sí. lo ve más afuera, pero está gracias a Johnny y a
nuestro amigo Víctor Miranda. Bueno, gracias a los muchachos. Vamos con las repercusiones de Cerro a Emiliano. Claudio Aquino, Francisco Chiquiarce, el hincha opina. Esto tras hasta ahora el único empate de los 5 partidos que se jugaron entre el viernes y el día de ayer, 4 victoriosos o 4 victorias de equipos. El único empate registraron Cerro Porteño Ameliano y hoy vamos a esperar por Olimpia Luqueño que va a jugarse a las 19:30. A las 18 arrancamos la previa hoy a través de la más potente. Vamos. Lamentablemente no pudimos ganar, que era Claudio Aquino. lo que pretendíamos, lo que queríamos. Se hizo un partido muy difícil. Ellos son un gran equipo, un equipo ordenado, que no es fácil entrarle. Más cuando nos convirtieron en el primer gol. Se cerraron un poco más, pero bueno, por suerte pudimos empatar el partido. Creo que el empate nos deja un sabor amargo, pero bueno, esto es largo y creo que tenemos que seguir mejorando para poder lograr lo que nosotros. Nos costó un poco el primer tiempo, la segunda pelota, la pelota por arriba. Ellos tienen bien ese juego, bien aceitado. Creo que nos costó un poco eso. Después en el segundo tiempo mejoramos un poco. Como te dije antes, sabemos que tenemos cosas por mejorar. Yo creo que tiempos un poco distintos. El segundo lo hicimos mejor. El primero lo hicimos muy mal. Yo creo que llevados un poco por la forma que les propuse yo de que jugáramos y estuvimos muy erráticos. No ganamos primera, no ganamos mucho menos las segundas y nos pusimos nerviosos muy rápido. O sea, imagino que esa imprecisión generó más imprecisiones todavía, de 2 o 3 y ya en el resto del equipo, promediando el primer tiempo. En el segundo sí, mucho mejor. Estuvimos cerca de poder convertir antes. Buen partido. Jugaron bien Ameliano y Cerro también. Los dos equipos jugaron bien. Chiqui, Enzo, sacale tu equipo, Chiqui. El hincha opina. Vamos Cerro, vamos Cerro. Durísimo está Ameliano, entró con todo. Pero nosotros fallamos también. Y bien, comenzamos, primera fecha. El empate no está mal, pudiéramos haber ganado, pero creo que fue justo el empate. Hay esperanza, hay equipo, vamos a ganar el campeonato. Una pena eso. No se puede, Chiqui, fuera, demasiado. Están pesados los jugadores. Pili la mota, demasiado gordo estamos. ¿Qué le pareció el partido? Por buen camino, vamos por buen camino. Aguante Cerro, está bien, vamos a mejorar. Zamudio estuvo mal, Aquino ya está para estar en el equipo titular otra vez, Aquino tiene que volver otra vez, no puede estar en el banco con un jugador como Aquino. Falta un alimentador para un generador de juego. Sí, no, Zamudio no es 10, no es 9, no es nada. Mucho por mejorar. Pues Cerro, la próxima sí podemos, yo confío. No, buen partido, ambos pelearon, lucharon. Bueno, se dio este resultado. Un central urgente, por favor. Y Churín en vez del queso. Chiqui, qué puta. Regular, falta un poquito. Malísimo, malo. Cerro en el primer tiempo, nada, no jugamos a nada. Por favor, consigan a alguien en el medio. Falta mucho todavía. Vengo de Finlandia y el Chiqui tiene que irse ya. ¡Vamos, Cerro! ¿Quién es el representante? Brian Zamudio. Un capo. Muchísimo, si a Emiliano no le gana, ¿para qué quiere jugar un torneo internacional, por ejemplo? Mal. Lo ideal es ganar en cada presentación, pero hoy no salió nomás, porque muchos goles erraron, pero se procuró, sí. Para mí que tenía que entrar así como en el segundo tiempo. Entraba así Cerro Porteño al inicio y íbamos a ganar. Bueno, y aprovechando el tiempo en televisión, lo de Libertad que le ganó a Guaraní 1-0. Estábamos comentando el error y todo lo que pasó. ¿Podemos ir, por favor, a eso que comentábamos, lo de Libertad? Veo que no tenemos notas, ¿verdad? Pero está bien. Vamos a tenerlo ya, Johnny, también para hablar de Olimpia Luqueño. Mañana juega la selección paraguaya sub-20 y Santander ya está en Paraguay. Gol de Oscar Romero para Boca. ¿Vieron el gol de Romero? Estaba complicado el partido. Lo ganó apenas, rozando Boca 1-0. Racing, que viene de ser campeón de la Supercopa Argentina, empató. A San Lorenzo también le costó, ganó 1-0. Independiente con muchos problemas ganó. Digo, con muchos problemas en la previa, ¿verdad? La asistencia de Coyote para el gol de Central. Qué lindo. ¿Vieron el centro que mandó Coyote? Sí. Y el gol de Conejo, ahí estamos viendo. Conejo para Colón. Frente a Lanús, ¿verdad? Exactamente.
Sí, goles paraguayos que Tony Sanabria marcó para Torino. Así es. En el fútbol italiano. Ahí Es está. la presencia un poco de los paraguayos a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, lo del Cerro Porteño, muchachos, ¿por dónde pasa? Ya lo vamos a tener a Johnny. Y me gustaría tomar contacto con el amigo Segovia, de Azul y Oro, Arturo Segovia, por favor, Wilson, si podemos hablar con él, para que nos cuente un poco lo deportivo luqueño. Se agotaron ya las entradas con mucha antelación del sector que le corresponde al hincha deportivo luqueño, que va a ser sobre la avenida España, bandeja norte. Sí, vos sabés Lo que no sé si le van a dar 1.500. completamente esa bandeja. ¿Cómo va a ser, Federico? 1.500 lugares, nos decía el delegado luqueño el sábado pasado. Qué miedo le tengo a eso. Se van a dividir con barrera policial. Permite 2 pulmones, ¿verdad? Uno hacia Preferencia. Platea y el otro hacia Preferencia. Y en el medio, como cuando fue luqueño, cuando fue Cerro, viste que el No es que va a haber gente de Olimpia hacia España. No. A lo que vos decías, el tema de la preocupación. Claro. Solo para los hinchas deportivos luqueños. No, entonces mucho mejor, ¿verdad? Por una cuestión de seguridad. Sí, O sea, se reduce la capacidad del visitante, no para que se mezcle con gente local, claro, se le da la exclusividad en el sector norte. pero con doble pulmón. Sí, hacia Preferencia y hacia Platea. Bueno, lo de Cerro pregunto, y después lo vamos a escuchar en extenso a Chiqui Arce. Lo primero que el hincha de Cerro quiere saber es, se le preguntó a Chiqui en conferencia sobre el zaguero central y dijo, no importa ya que sea paraguayo o de cualquier nacionalidad, que están buscando que sigue trabajando el departamento fútbol, y lo último que sabemos es que apuntan al mercado argentino, ¿verdad? Pero nada absolutamente con respecto Hablando de al... eso, jugó el muchacho, o sea, el chico Barreto, ¿verdad? En Independiente, ya que era uno de los nombres tan mencionados. Sí. ¿Y qué tal anduvo el debutante ayer? Le pesó el debut, yo creo que el famoso hacerla simple, no te compliques. Habló bien Chiqui de él. Pero 18 años, Claro. Estuvo a punto de cometer un error garrafal, yo lo recordaba si no lo salvaba Patiño, ¿verdad? Sí. Cuando le da la pelota al medio y era para Vera y iba a venir el gol ahí. Iba a ser un debut muy desafortunado, pero ni bien ni mal, no se puede hablar de un buen partido, tampoco fue muy malo su partido. Ayer Arce decía que lo eligió porque era rápido, porque era aquello que se decide ir a apretar al hombre. Se notó en un momento. Y hasta Federico me parece sí. que también jugó con el tema del reglamento, para acumular También, minutos. También. Sí. Hizo el hincapié. Por eso hizo. Hizo hincapié del... Pero él dijo que no fue por el reglamento justamente. Me parece que... Yo entendí que eso pesó, por ejemplo, entre él y Del Valle. No, ¿sabes qué dijo él en la conferencia? Dijo que, porque en la semana Sí. dice que practicaron Del Valle y este chico... Sí. Quintana, Sí. ¿verdad? Que Quintana y Del Valle estuvieron a la par y que fue muy fina la decisión. Claro. Y Así dijo, digo. jugó inclusive, dijo él, no por el reglamento solamente. Ahí Porque cuando yo le lo he dice visto muy solamente- bien y después arreglón seguido habló de que para él jugó muy bien. ¿Viste cuando te dijo que era muy fino? Al estar a la par dijeron, este acumula minutos y el otro no. Dale que juegue. A mí también, yo escuché todo lo que estaba diciendo Bruno, el tema muy fino, pero también escuché algo del reglamento. Sí. Que incluso él dice, nosotros tenemos ya a tal, pero el único que puntúa es... Núñez. O que suma Núñez. Y lo que te dijo Melgarejo. Sí. ¿Sabes qué? Para mí ahora la onda va a ser... Te dijo, jugó Leguizamón el primer tiempo. Y ahora seguramente lo van a convocar para la sub-17. Y ese ya corre. Yo creo que ahora va a ser la temática de los técnicos. A ver, ¿quién va a la selección? Fulano. Entonces, ese fulano va a entrar a jugar minutos para que después acumule, como acumularon los Alan Núñez, Seba Quintana y otros. Pero, al margen de todo, puede tener un futuro en primera. No le tocó el mejor Patiño también, hay que decir. Y Espínola fue sobrepasado varias veces. Le costó el cierre con Sarki, por ejemplo, ¿verdad? Y en el segundo tiempo rechazar alguna. Es como que le giraron mucho. Acá me dice alguien, no voy a nombrarlo, pero totalmente confiable. 2.100 para Sportivo Luqueño. Se amplió el cupo. Mis hijos esperaron horas en la fila, al final no consiguieron. La barra entraron y ya demostraron que no están unidas porque se pelearon allí mismo. Yo leo esto porque le pregunté al delegado luqueño
el sábado al dirigente si el tema de la barra, ¿cómo estaba? Si ya habían... Si no hace peligroso que estén los dos físicamente en el mismo sector, y decía que la gran noticia es que ya habían hecho la paz, la barra, pero aquí está contando esta persona de Luque que hubo un altercado allí, una pelea en el tema de la entrada. Se ampliaron entonces a 2.100 las entradas para la tarde-noche de hoy, allí en Parabuno, para el hincha de Sportivo Luqueño. Y acá me están diciendo que ya hay gente de la barra de Luqueño en la costanera, que ya están ahora ellos acá, que vinieron temprano. Y la otra cuestión que me preguntan es si ya se habilitó la cancha del Sportivo Luqueño, y sí, ya se habilitó, pero parcialmente, no es que habilitaron todo el estadio, habilitan por sectores. Eso, por eso quiero hablar con nuestro colega Segovia de Azul y Oro, por favor. Bueno, Edgar, arrancamos por favor. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos. Kenton Force a 150, antes cuotas de 355.000 guaraníes. Ahora 334.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10. Chacomer, respaldo total. Disfruta la Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Este verano y con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de aire Speed. Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Bueno, eso por un lado, lo de Olimpia Luqueño, saber también lo de Luqueño, qué novedades tiene, ¿verdad? En cuanto al equipo, quiénes son las figuras. Me gustaría hablar con el técnico o con el presidente, ¿verdad? Fabio Venegas, delegado del Sportivo Luqueño. Gusto de saludarte, Fabio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Bruno, para vos y para toda tu audiencia? Bueno, me imagino mucha ansiedad, ¿verdad? Porque Luque se vive tan especialmente todo esto, y quiero preguntarte, esa ansiedad, ¿cómo está Fabio, el hincha del Sportivo Luqueño, todo lo que conlleva retornar a primera división de un club tan grande, un gigante como Sportivo Luqueño? Así mismo, como estás diciendo, hay una ansiedad inmensa que sentimos nosotros y el pueblo en general. Estamos ahora nada más ya del debut nuevamente en la primera división, y bueno, esperamos hacer lo mejor posible y que nuestra gente disfrute de eso. Trabajamos para eso en realidad, y hoy llegó el día. La gente está emocionada. Vos sabés cómo es la República de Luque. Como te digo, te quedas parado unos minutos y te pintan de azul y amarillo. Bueno, no es así. Estamos aquí nosotros ansiosos, queriendo que llegue ya el momento, y bueno, que disfrutemos de una buena victoria. Te hago un par de preguntas que me están haciendo acá. Primero, la barra porque no recuerdo de que hubo tantas sanciones contra las barras del Olimpia, del Cerro. ¿La barra de Luqueño cómo está? No, la barra de Luqueño no está sancionada. Están sancionados, si mal no recuerdo, 64 personas que están identificadas y tienen la prohibición de entrar a los estadios. Eso sí, pero la barra de Luqueño no está sancionada en estos momentos. No está. ¿Cuántas entradas finalmente les vendió Olimpia a ustedes? ¿O les cedió? Creo que son 2.500 entradas aproximadamente, al final se vendieron. 2.500 entradas de lote para los de Luqueño. De Luqueño, sí. Sí, pero la gradería, ¿capacidad para cuánto tiempo? Que van a dejar pulmones, nos dicen acá, van a dejar espacios libres entre la zona de preferencias, ¿verdad? Y la zona de plateas. Sí. Así mismo. Si mal no tengo entendido, y lo que conversé con la gente de Olimpia, es para 3.500 aproximadamente, esa gradería. O sea que serían 1.000 personas menos de lo que pueden caber para el pulmón ese que estaban mencionando.
vos sabés si ya hay acá hinchas, porque nos están reportando que ya vinieron hinchas de Luqueño y que están en la Costanera. ¿Sabes algo? No, la verdad que eso no sé, pero no te puedo mencionar porque no tengo conocimiento. Otra Capaz cosa, dentro de un rato cuando pases por ahí pueda ver porque estoy por el centro ahora y ahí sí te voy a decir, pero ahora mismo no. Ah, ya, entiendo. No tengo conocimiento. Sí, entiendo. ¿El estadio de Luqueño ya está totalmente habilitado? El estadio de Luqueño ya está totalmente refaccionado, lo que es la platea. Todavía no tenemos la habilitación de la APF, estamos esperando y bueno, la gente de la APF ya fue a hacer el recorrido, el ingeniero Gunter tenía que llevarse el informe al Consejo Ejecutivo de la APF y bueno, una vez que se reúnan seguramente vamos a tener ya el visto bueno de acuerdo al informe que haya pasado el ingeniero. ¿Y cuál es el objetivo a sabiendas que el próximo domingo juegan en casa y me imagino que va a ser una fiesta allí también? Y estamos esperando también ya ansiosos la habilitación del sector platea, porque como te digo, los trabajos están concluidos. Bueno, hicieron su recorrido el ingeniero Gunter y Nayo Caballero, y estuvieron viendo todos los detalles, dieron unas recomendaciones que faltaban, pero que son pequeños detalles ya, solo de limpieza nada más básicamente. Y bueno, esperamos que se reúna el Consejo Ejecutivo y tengamos la habilitación para este fin de semana siguiente. Pero eso sería plateas, sur y parte de preferencia. Plateas, sur y parte de preferencia, además de las cabinas y los palcos. Y los que no son gente, los periodistas, las cabinas. No entendí la pregunta. Las cabinas, digo, ¿están todas habilitadas las cabinas? Las cabinas están todas habilitadas, las cabinas se trabajaron, se pusieron a punto y están todas las cabinas disponibles. Sí, bueno, entiendo. ¿Alguna consulta más, muchachos, sobre Deportivo Luqueño? Va a haber mucho movimiento. Hoy ¿sabes qué, Fabio? Ojalá que no pase, es que quiera entrar más gente de la que tiene entradas ya, ¿verdad? O que, no sé, va a comprar ahí o ya se vendieron todas las entradas, ¿verdad? Ya todos los hinchas de Luqueño en realidad ya no, el sector del Deportivo Luqueño ya están agotadas. Yo pienso que la gente que ya no tiene entradas, no creo que venga por los filtros que van a ir habiendo, ya saliendo desde Luque básicamente con los controles policiales. Entiendo. Fabio, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil. Estamos a la orden siempre, un abrazo. Gracias, muy amable. Ahí está el delegado del Sportivo Luqueño, Fabio Venegas, hablándonos sobre los detalles. Claro, porque la gente de Luque pues, está enloquecida con el retorno a la primera división y ellos mueven una masa muy importante. Entonces la barra Luqueño no está sancionada, son 2.500 entradas sector norte de Avenida España y en parte, como habíamos hablado, se habilitó el Estadio Feliciano Cáceres, ¿verdad? Y a medida que ellos vayan refaccionando eso, ojalá que esto, yo acá quiero hacer con el tema de seguridad, no hay que, muchachos, no hay que estar jodiendo como se suele decir, voy a hablar así directamente. Mucho ojo con la habilitación de cualquier escenario deportivo, porque yo recuerdo lastimosamente, en algún momento el Defensores del Chaco murieron 2 policías porque se desfondó, Luqueño tuvo problemas también, ¿verdad? Y entonces esto no es para tomar a la ligera, hay que controlar muy bien, no apresurarse en función a que la gente tenga que venir y compañía. Es una sana sugerencia, no estoy que después la gente de Luque no se moleste, pero es por la propia seguridad de la gente de Luque, porque Luque jugando de local, eso va a ser un hervidero, una locura. Luqueño lo demostró en división intermedia. Ya seguimos, siga. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio, Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Llegó Towerstar, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código Towerstar2, participas del sorteo de
de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos, disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO, con la promo Flechados por el Cacique. El 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. Queremos dar la bienvenida a estaciones de servicio Susa Sasi y Posta Sociedad Anónima. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa SAS y Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa Sasi y Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. Muchas gracias por la confianza, estaciones de servicio Susa Sasi y Posta S.A. ¿Quién está, Wilson, por favor? Me gustaría ya tener a Johnny al aire, por favor. Y ya está atento a Arturito Segubia también, por favor, para que nos cuente lo del Sportivo Luqueño. Me sigo preguntando lo de Cerro Porteño. Hay signos de preocupación, no es para preocuparse, esto recién comienza. Chiqui dijo trabajo y tiempo. Porque inclusive cuando se le preguntó sobre el caso de Queso Fernández, el colega le dijo que no encajó, como que no. Y él dijo, tiempo y trabajo, y se va a ir acomodando. Él no va a dar mucho, dijo, cuando esté... Cuando encaje con el equipo. Cuando encaje con el equipo, con el trabajo, pero también dejó sentar que el primer tiempo fue muy malo, dijo, se salvan 3 de todo lo que jugaron, ¿verdad? ¿Quiénes son? Jan, habría que buscarlo más, pero él dijo... Patiño, del primer tiempo se salvan 3, el resto era modificable. Yo creo que Arce tampoco se salva. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, está Arturo Segovia, colega de Azul y Oro. Arturo, gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Bruno, igualmente saludos para vos, para los compañeros y la audiencia. Bueno, decime una cosa, ¿cómo llega Sportivo Luqueño? Lo que pasa es que son muy fanáticos por lo de Azul y Oro, no sé cómo encararlo, Dani Federico. Ya nos pasaba siempre con... Le llama y ahora... No, lo que no quiero pues, es que... Federico, vos me estás entendiendo. No sé pero cómo... todos sabemos, Arturo, ¿hace cuánto trabaja allí? Y hace años ya vivió la mala, la buena, la intermedia, ahora hay una expectativa, un equipo... le voy a preguntar a Arturo, le puedo preguntar el equipo para cotejar, ¿verdad? Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Fede, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, Arturo, este va a ser el equipo. Peralta en el arco. Sí. Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, Juan Núñez, Joel Jiménez. Señor. Julio Baez, Jorge Mendoza, Sebastián Maldonado, Sergio Fretes, aquel rápido de Nacional. Sí. Diego Fernández figura con Marcelo Pérez. Este va a ser el equipo para hoy. Y
y la única duda es ahí arriba, Fede. A mí me sopló un pajarito ahí que Charpentier va a ser el titular indiscutible y que la puja está entre Marcelo y Diego, ¿verdad? Ah, está Marcelo o Diego Fernández junto a Charpentier, está bien, está bien. Sí señor. Esa sería la única duda ya del equipo. Pero Diego es muy buen jugador, ¿eh? Él hizo una gran campaña, me extraña que esté en duda, ¿verdad? Sí, él fue el goleador en la intermedia, pero nos convenció en los partidos amistosos, al menos a nosotros no nos convenció tampoco. Parecía que estaba en otra, ¿verdad? Por todo esto que se habló de la posibilidad de transferencia, de que se iba a ir al Olimpia, que creo que lo desconcentró un poco y es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero lo último que vimos oficialmente de él, claro que hubiese sido titular indiscutible hoy día, ¿verdad? Uh-huh. Y en materia de los refuerzos, ¿qué tal el Sportivo Luqueño? Y yo creo que nos quedamos cortos en la saga central. Hoy día recurre a Juan Núñez, que generalmente jugaba de lateral izquierdo. No digo que desconozca la posición, pero no hubiese gustado que sea un central de oficio el que acompañe a Pablo, pero igual confiamos mucho en la garra, en las condiciones también de Juan, pero decíamos nosotros con los compañeros aquí en Azul y Oro que nos quedamos cortos en un central más por lo menos de oficio y un goleador, un delantero de área, pero que tenga gol, porque Charpentier es de aquellos jugadores delanteros que atropellan, que con mucha fuerza, pero tampoco tiene mucho gol, al menos en las estadísticas, ¿verdad? Y después lo que sí tenemos y que demostraron que estaban para grandes cosas, para darle una gran mano al Luqueño, es por ejemplo Jorge Mendoza, que todos sabemos su trayectoria, lo de Fretes también que sorprendió bastante bien, gratamente en los amistosos, Fretes que pintaba ya lo bien en Nacional y que creo que también va a ser una de las figuras en Luqueño, y Maldonado, este muchacho Maldonado también que se ganó la titularidad, porque nosotros teníamos prácticamente otro medio campo. Creíamos que Fernando Benítez, por ejemplo, que hizo una gran campaña en la intermedia, iba a ser titular indiscutible con Mendoza en el doble 6. Lo de Julio Báez, que es un chico que también hizo una gran campaña en la intermedia, creo que no hay discusión tampoco en la dirección de Florentino en el medio, pero como te digo, en Mendoza, Fretes y Maldonado, estos dos últimos se destacaron en los amistosos, Bruno y compañeros. Arturo, ¿y cuál es la expectativa desde el resultado para el partido de hoy? ¿Entienden que pueden ir a ganar el encuentro, el famoso no, pero el empate no es mal resultado? O sea, desde ese simplismo con el cual a veces jugamos también desde los medios, ¿cuál es la expectativa para el partido de esta noche? Y bueno, y como decía Bruno, nosotros tenemos nuestro corazoncito de que siempre queremos ganar, ¿verdad? Yo le decía hace un rato nada más, porque sabrán ustedes que estamos, acá los muchachos te incluyen en todos los grupos de hinchas deportivos luqueños, y le decía yo a los muchachos porque el hincha pues está ahí con todo, que el hincha hoy del luqueño te dice que hoy vamos a ir a ganar ahí, en para uno, pero yo le decía, ¿verdad? Bueno, muchachos, hoy más allá del resultado tenemos que ver cómo se para el equipo, porque lo ideal sería ganar, no importa cómo, ¿verdad? Pero también digo, mirando un poco desde el otro lado, que se puede dar una derrota ante un equipo, como dirían algunos, está en el presupuesto perder, pero aquí lo que nos tiene que dejar tranquilos después de más allá del resultado es cómo se para hoy Luqueño, cómo juega, y ver si se está conformando realmente ese equipo en lo futbolístico hablando, y que te dé esperanzas en los próximos partidos que sí pueda lograr resultados positivos. Ahora, nosotros miramos ese aspecto. Creemos, por lo que vimos en los amistosos, por lo que vimos también en el andar de los equipos de Olimpia, que es el rival de hoy, también creemos que tampoco es descabellado pensar en sacar un buen resultado en para uno, y hay que ser sincero, un empate en la cancha de Olimpia con las figuras que tiene Olimpia, para nosotros, si vos me decías ahora, yo te firmo el empate y nos vamos todos contentos. Arturo, ¿cómo está la cancha de Luqueño? Porque acá la cabina está, la mitad de la cabina nomás están habilitadas, dicen. Mira, Bruno, acá hay que ser realista. Se está haciendo un trabajo titánico para dejar en condiciones, en lo más que se pueda. Nosotros mismos no estamos recorriendo todavía lo que es adentro del sector de cabina. Por ejemplo, yo hace
4 años que no veo cómo estará, ¿verdad? Pero sé que se está haciendo lo mejor posible para que tengamos todas las comodidades, o sea, que vamos a encontrar unas cabinas renovadas, eso te puedo decir. Ayer nos estaban mostrando lo que es ahora el nuevo lugar de concentración de Luqueño, que cambió, pero muchísimo, que está como un hotel de lujo, los pasillos debajo de las graderías. O sea, que se está haciendo un trabajo, no te quiero mentir porque no tengo, ni siquiera vi imágenes del sector de cabinas, pero sé que estará en las mismas condiciones en las que también está la concentración, los pasillos, los accesos a vestuarios. O sea, que se hizo un trabajo silencioso también en infraestructura para dejar todo en condiciones y poder disponer del estadio para todos los partidos, porque en principio nos hablaban de que bueno, los partidos con mucha convocatoria no se va a poder, pero creo que con el trabajo que se hizo en plateas, porque la idea es que contra Cerro, Olimpia también juegue de local Luqueño y las plateas sea exclusivamente para hinchas deportivos luqueños, las preferencias también, que son unas 400 localidades habilitadas en preferencia en la parte baja, como ya se hacía en intermedia, y dejar también un sector de graderías norte para la hinchada visitante, ¿verdad? O sea que creo que se está haciendo el esfuerzo y no me cabe duda de que el sector de prensa también va a estar en condiciones para el próximo partido. Florentín, ¿cómo está? ¿Cómo está cayendo Florentín ahora como técnico deportivo luqueño en este primer tramo de su trabajo? Bien, Bruno. Florentín ya tenía un antecedente en Luqueño, lo que respecta a su trabajo como director técnico. Todos quedamos muy conformes en aquel ciclo que él tuvo dirigiendo a Sportivo Luqueño. La única mancha fue la forma en que dejó el club, porque justamente por los buenos resultados que había conseguido con Luqueño, que tenía muy poco en ese entonces en materia de plantel, le valió, creo que fue a Guaraní, nos dejó en bola en ese momento, y ese era el temor cuando vino Florentín. O sea, a mucha gente no le gustó Florentín solamente por ese antecedente de dejarnos ahí a mitad de campeonato, ¿verdad? Pero lo que fue su trabajo ya en aquel ciclo convenció, y hoy día los resultados también en los partidos amistosos lo avalan, y creo que hay mucha expectativa, que al menos tiene el crédito el técnico de Luqueño. Para cerrar, Arturo, el tema del público para hoy, son 2.500 entradas, van a haber pulmones de seguridad. No sé si manejar la información. Hay ya integrantes de la barra, me dicen, sobre la costanera. Mira, Bruno, yo escuchando justamente lo que decías, ¿verdad? Consulté directamente con los referentes de la barra, me dijeron que no, que se puede dar un caso aislado de que algún hincha esté por ahí, ¿verdad? Pero de la barra en sí como organización, ellos saben que están, que tienen también, hablando de crédito, un crédito ahí nomás, no muy flexible del organismo de seguridad, y no quieren salirse de lo que se ha pactado con la policía especialmente y con la gente de la APF, y me decían que ellos salen, una vez que salga el bus del plantel deportivo luqueño, un cierto tiempo después de que haya salido ese bus, ellos también van a trasladarse ya hasta el estadio del Olimpia con toda la custodia policial, y que no van a salir de lo pactado, y que lo pactado era que salga después del bus del plantel, salen los hinchas del Deportivo Luqueño, y que ellos van a cumplir eso, Bruno. Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos, Arturo. No, estamos a la orden y éxito también para todos ustedes en este nuevo campeonato. Gracias, las órdenes. Ahí está Arturo Segovia, el relator de Azul y Oro, hablando con nosotros. A la vuelta, ya hablamos de Olimpia, nos va a adelantar toda la información Johnny, y a la vuelta también analizamos lo del Cerro Porteño. Acá veo varios mensajes, mucha gente, gente. no, y están, los hinchas de Cerro no están satisfechos. No, para nada. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50%
en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos oche, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos oche para todos los gustos. Productos oche, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chorchichar. Con salud protegida, tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida. Estamos conectados con tu realidad. Vamos a ir hasta Johnny. Johnny, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Bruno, buen día. Saludos para todos. Y se viene nomás el debut de Olimpia hoy, hermano querido. Estadio Manuel Ferreira. ¿Ese estadio va a estar lleno, Johnny? Sí, yo no esperaba una buena convocatoria el lunes, pero me dicen que realmente hoy el Estadio Manuel Ferreira, no sé si repleto, pero con muchísima gente para el debut del Decano. ¿Vos tenés tu duda? ¿Por qué? No, es por el día. ¿Se acuerdan cuando decíamos el hincha de Olimpia está enojado, no quiere jugar lunes, porque se programa en el arranque de la semana? Pero me parece que con lo que fue el partido, el hincha de Olimpia ya se olvidó del partido contra Meliano, ahora está metido defender el título. Y más aún cuando Julio Cáceres vuelve a su estilo anterior. Lo que fue bien no se toca, lo que hizo bien no se toca, entonces Olimpia está para retornar a lo que ha sido esa última parte principalmente del campeonato de clausura. Pero Johnny, ¿los socios acaso no ingresan hoy? Sí, claro. ¿Y vos tenés en cuenta eso? ¿Cuántos socios tiene Olimpia en estos momentos? Terminaba el año con un poco más de 12,000 socios. Por eso. Y ponerle que vaya a la mitad nomás ya son... ¿Vos qué crees, Dani? ¿Vos crees que... Le pregunto a Fede también. Me parece que hoy el hincha de Olimpia va a ir. Yo no descartaría el elemento de la seguridad. Por ahí si hay alguien que dice, voy a ver nomás porque ustedes hablaban del tema deportivo, de la frustración del miércoles pasado. Mira, que este es un partido de alto riesgo también. Alto riesgo todavía, vos decís, cuando se va a generar un pulmón, va a haber acompañamiento de la policía, son 2.500 hinchas. Pero viste que, por ejemplo, el tema de la familia, ¿verdad? Hay partidos donde vos le decís, este partido da para qué, y otro partido es de mayor tensión. O sea, quiero colocar también ese elemento al escepticismo. Porque el horario yo no comparto con Johnny, 19:30 ya es un horario en el que ya no yo hasta las 5 se trabaja habitualmente. Yo sé, ¿verdad?, que el lunes es el día menos futbolero de los 7 días de la semana, pero si le ofreces un producto, entonces, cuando vamos a recuperar seguramente la comunicación con Johnny, hay partidos donde vos decís, ¿y por qué no se llenó? Y muchas veces también tiene que ver el tema de la seguridad. Ayer Cerro metió 24.000 personas, más de 24.000 asistentes. Había más de 24.000 Pero fíjate, Bruno, que según el dato oficial, hubo menos gente que en la noche azulgrana. Y allí cuando volvamos a lo de Cerro, yo creo que también es una mezcla de... En aquella noche inclusive se dijo que se iba a anunciar al central. Pasó toda una semana, no hubo central, debutó un chico de 18 años... y el equipo no convenció contra Oriente, y el primer tiempo de ayer, mira que para una primera fecha, después de una primera etapa, la gente, no te digo que bajó una silbatina cerrada, pero hubo murmullos y en ese primer tiempo casi se le va el partido a Cerro Porteño, en ese muestrero que vos hacías con la gente de Cerro. Entonces yo creo que capaz el partido de hoy, si no se llena el estadio, esto en función a la gente lo limpia. Juanma dice, precio de las entradas, 10.000 eran para la noche azulgrana y ayer ya costaban 30.000. Sí, pero vos sabés también que
Cerró si estaba embalado y si venía a ver el central, que tanto se anunció. Sí, no Para iba a mí ayer cambiar. iba a haber más gente. Johnny, ¿estás de nuevo ahí? Sí, estoy. No, aclaro, Bruno. Yo digo que cuando se programa el partido, y yo dije, no creo que haya mucha gente, pero hoy digo, sí, muchísima gente. No sé si el estadio lleno, pero estará muy cerca de llenarse el Boque de para uno. Yo simplemente llevaba lo que había sido esa programación de la semana pasada, donde decíamos, bueno, ¿por qué programan la Olimpia el lunes? Pero me parece que a esta altura va a haber una respuesta pero muy interesante. Claro, Johnny, yo lo que te decía es, el resultado del miércoles para mí no afecta en nada en lo que es la concurrencia. Lo que sí puede llegar a afectar es en el estado de ánimo del hincha. O sea, por ejemplo, si se hubiera ganado la Supercopa, iba a haber mayor tolerancia para ciertos jugadores. Si hoy, ponerle que se arranca Bruera o Richard y hay un mal primer tiempo, la predisposición puede cambiar o puede acelerar sobre la falta de paciencia, pero no que uno que iba a ir luego va a dejar de ir por el tema del resultado. Por eso yo me iba inclusive más por el tema de la seguridad. O sea, yo hablo de un público más familiar, que querés llevarle a tu chico, a tu hija, y vos decís, espera, es un Olimpia luqueño, el retorno del Sportivo a primera. No es común que haya un doble pulmón, que creo que solamente en el Clásico había. Entonces, yo hasta utilizaría esos elementos si es que no se llena el estadio, antes que una cuestión deportiva o de programación de día y horario. Totalmente, Daniel, pero hay que decir, no es que el hincha de Olimpia se va a mezclar con la gente del Sportivo Luqueño, claro, solamente eso va a ser una salida totalmente diferente. El hincha del Sportivo Luqueño tendrá un resguardo policial para ingresar, para salir de la cancha del Club Olimpia. Entonces, si el hincha Olimpia está un poco preocupado sobre esta aspecto, me parece que puede venir tranquilamente el acceso por Marisa López para la gente Olimpia, ya sea para preferencia, para plateas, zona sur, y para la gente del Sportivo Luqueño, totalmente sector norte, para lo que va a ser la seguridad para este partido. Parecido a lo de los clásicos, Johnny. Si bien es cierto, el último clásico fueron 600 hinchas de Cerro, pero el aislamiento era igual. Incluso me acuerdo que el último clásico hasta pusieron esas chapas divisorias. Sí. ¿Te acordás? Exactamente. Para que el hincha de Cerro Porteño pueda tener una especie de brete, Federico, que te lleva directamente a un sector para ingresar ya a preferencia. Perdón, a Gradería Norte. No creo pero va a tener mucha gente, sí, pero no creo que se llene el estadio como otras veces. Entonces yo soy muy confianzudo entonces del hincha del Olimpia. No, pero mira que hay que llevar acá está mirando lo de Johnny, es cierto lo de Cerro, la comparación. No, por eso, la entrada era mucho más barata en la noche azulgrana que ayer. Sí, pero si hubieran anunciado al zaguero top y claro, si hubieran jugado, claro. Fíjate cuando volvamos a Cerro, se jugó tan mal esa noche que Carrascal sale luego de la concentración y aquí no pierde el puesto contra Brian Zamudio. Hoy le pregunté a todos los hinchas y dicen, ¿cómo Zamudio fue titular en detrimento de Aquino? Dejó un sabor muy amargo. Y una desazón muy pronunciada, ¿verdad? Y lo de Olimpia sí es cierto, como ustedes decían. Ya está lo de Emiliano, ya está. La gente sigue confiando en el proyecto 2023. Pero va a haber, yo creo que se reduce la paciencia. Con algunos que la tienen que remar, ¿verdad? Algunos jugadores la tienen que remar en cuanto al rendimiento individual, que no alcanzaron. Mezclando un poco todo el tema de seguridad. Lo vi el comisario Gaona volvió a trabajar a la APF. Se retiró de la policía, Federico. ¿Cómo? Se retiró de la policía y ahora es parte de la seguridad de la APF. Y él estaba en la cancha de Libertad el viernes del lado del campo de juego. Sí. Porque recordemos que el comisario Gaona tiene muy buena relación con Robert Harrison. Él había sido el jefe del operativo de Nacional en la Copa Libertadores 2014. Él viajaba afuera y después trabajó con la selección paraguaya. De hecho, Robert lo llevó para la Copa América Centenario. Exactamente. Él estuvo allí en Estados Unidos. Y los partidos de visitantes eliminatorios viajaba siempre él.
¿Cómo va a jugar Olimpia? Ya estamos con esos detalles futbolísticos que le interesan mucho al hincha del Olimpia, por favor. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o en el calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología PowerFrame para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Usasasi Posta S.A. sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usasasi Posta S.A. Cantidad y calidad garantizada. Bueno, Johnny. Señor. ¿Cómo juega Olimpia hoy? Con relación al partido contra Meliano, el técnico Julio César Cáceres prepara la salida o el ingreso de Fernando Cardoso y de Hugo Fernández. Sacrificados Richard Ortiz y Brian Montenegro. Deja el medio Richard para que pueda ingresar allí Alejandro Silva y deja el costado Brian Montenegro para que pueda jugar en ese puesto Hugo Fernández. Retorna lo que le había dado un título a Julio César Cáceres, ese medio campo, que fue con Alejandro Silva, Marcos Gómez. El sector defensivo no se toca. En el arco Gastón Olveira, el lateral por la zona derecha Víctor Salazar, Junior Barreto, Mateo Gamarra, Tito Torres, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marcos Gómez, Hugo Fernández, Derlis González y finalmente Facundo Bruera continuará en el equipo titular. Bruera continúa. Sí, señor, va a continuar en el equipo titular y acompañando a Derlis. Me parece que con la presencia de los extremos rápidos puede funcionar mejor la tarea. Y va a ser una prueba de fuego. Sí, totalmente. Va a ser una prueba de fuego porque todos los analistas y los entendidos en fútbol, ¿verdad? Dijimos, y me incluyo, que el segundo tiempo fue para Bruguera y no el primero, ¿verdad? Con relación al partido versus Ameliano. Pero me parece que subsana algo más importante que la titularidad de Bruguera. Sí, no, el hecho de ponerlo a Fernando Cardoso, a Quintana, a Hugo Fernández, por los extremos ya... y ponerlo otra vez como volante a Silva y a Vampeta. Y sale Ortiz. Sale Richard, ¿verdad? Supongo que va a ser un medio campo más ligero, más rápido, ¿verdad? Claro, no, va a ser, quizá le falta alguna cosa, pero que va a ser más rápido, O sea, vuelve el medio campo del título. Con un delantero que no es Paiva, sino Bruera. Hablando del equipo del título, digo, con Derlis González, que tendrá que volver un poquito más también a ser el número 9, porque Derlis su gran tarea la hace como punta a punta. La otra vez estuvo muy a la esquina, ¿verdad? Tendrá que retornar hoy a eso para que Olimpia encuentre nuevamente la llave del éxito y ver qué tiene Luqueño en la saga. De hecho, dos defensores centrales de mucha experiencia, como Pablo Aguilar y Núñez. Hay que ver cómo están en el salto con Bruera, la otra vez la defensa de Pero Emiliano. poca estatura, Federico. ¿Cómo? Poca estatura. Sí, aunque Aguilar es un gran cabeceador, ha sido gran cabeceador con toda su poca estatura, ¿verdad? Siempre. Pero, como decís, cuando el centro puede ser recurrente, hay que ver quién salta por allí. Ayer se notó en Cerro también que tenía problemas ante un especialista en pelota parada como Ameliano. Muy importante la estatura. Y el arquero Peralta, ya estuvimos hablando que estuvo en varios clubes, aunque aparece en la primera de Luqueño con algunos partidos. Hablando un poquito del rival que va a tener hoy, que estuvimos hablando justamente el sábado, Johnny, defensivamente, cómo se podía comportar, ¿verdad?
aparece, por ejemplo, Rodi Ferreira, que salta muy bien. Si bien es chiquito, es bajito, Rodi salta muy bien. Juan Núñez, me parece que el que podría ser probado por los delanteros del Olimpia, porque no lo tengo muy como un muy buen saltador a Juan Núñez. No lo es. Es más tiempita, él era mediocampista, lateral, de hecho, y no es un gran saltador. Un gran defensor en el juego aéreo no es Juan Núñez. Y Julio, que mantiene en medio el sector defensivo, digo bien, allí Junior Barreto con Mateo Gamarra, me parece que el rendimiento que tuvo Junior Barreto, muy buen arranque, después fue bajando, un equipo muy veloz como el Sportivo Emiliano le trajo inconvenientes a los dos, ya sea a Barreto y también a Mateo Gamarra. Entonces Julio Cáceres va a continuar con esta zona defensiva de Tito Torres por el sector izquierdo. Todavía no fue convocado Facundo Zavala para que pueda ser probado para en algún momento del partido, por lo menos en las prácticas demuestra buenas condiciones. Aparece para este partido Diego Torres, veremos si queda entre los suplentes, porque son 19 convocados por el técnico Julio César Cáceres. Juan Espínola será el arquero suplente. Luis Zárate, aparece Richard Ortiz, que sí estará en la banca de expectativa, Manuel Romero, Alex Franco, Diego Torres, Guillermo Paida, Brian Montenegro, quien fue titular en los dos amistosos del Olimpia, arrancó en Supercopa, pero para este partido debut en el campeonato local tendrá que ir a la banca de expectativa. ¿Cómo está Otálvaro? Otálvaro no fue convocado para este partido. ¿No fue convocado? ¿Por qué? No aparece Sergio Otálvaro. ¿Y quién aparece en su reemplazo? Y no tiene un lateral de oficio. Está Zárate, después en esa tarea de volantear por derecha, por ejemplo, lo puede hacer Alex Franco, pero un lateral de oficio no aparece. Pero qué raro, no entiendo, porque Salazar no tiene el vértigo y la rapidez por derecha y no centra como Otálvaro, ¿verdad? Es muy raro que no, porque es otro jugador, un elemento que puede abrir la cancha. Inclusive lo dijimos después del partido contra Ameliano, o durante el partido de Ameliano. Sí, es mucho más centrador también que... Sí, no, centra muy bien, ¿verdad? Y qué raro que no... Perdón, ¿vos tenés la lista concentrada ahí del Olimpia, Johnny? Sí. Aguantame un ratito, por favor. En este mes de enero, Sueño Lar te trae el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento, más 10 cuotas sin intereses en somieres, living y muebles nacionales, y 20% off en cunas y muebles para niños. Pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Y te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar, en nuestra mega tienda y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Vení a Bristol, porque comprando un Air Split te llevas con instalación gratuita, además con un descuentazo de 360.000 guaraníes por tiempo limitado, con las cuotas más bajas del país y sin entrega inicial. Apúrate, últimos días para participar del sorteo de la increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Sube mejor para mí Otálvaro que Salazar, vuelvo a reiterar esto, y por momentos inclusive desordenado lo de Tucu Salazar, pero en fin, vamos a ver qué pasa hoy. Johnny, vos tenés la lista de concentrados. Acá me preguntan por Ramón Martínez, ¿qué pasó de él, por ejemplo? Ramón Martínez tampoco fue convocado. Gastón Oliveira, Juan Espínola, Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Junior Barreto, Iván Torres, Richard Ortiz, Marcos Gómez, Alejandro Silva, Hugo Fernández, Fernando Cardoso, Manuel Romero, Alex Franco, Diego Torres,
Derlis González, Brian Montenegro, Guillermo Paya y Facundo Bruera, los 19 convocados por Julio César Cáceres. Consultaba sobre Otálvaro, él está en perfectas condiciones, es una decisión netamente del cuerpo técnico de dejarlo fuera de los convocados para este partido. Ah, una decisión técnica. Sí, señor. Mira vos. Johnny, volvemos más tarde, ¿sí? Perfecto, señor. Un abrazo. Vamos uno por uno de Cerro Porteño. Podemos hacer un ping-pong, muchachos, analizamos el partido. O lo quieren escuchar primero a Chiqui Arce y en base a lo de Chiqui Arce después entramos a analizar el partido. Decían ustedes, señores comentaristas, por favor. Pantano, limón y cuña guapa, qué calor de locos que hace, pasa el tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, limón y cuña guapa. Este verano pasa el tereré, pasa el verano con hierba mata Indega. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Si el hincha quiere escucharle a Arce o lo que podamos decir nosotros. Vamos a resolver 5 audios WhatsApp. Demasiado fácil. No. Demasiado fácil, para eso tenemos nuestra audiencia, hermano. Una audiencia extraordinaria en todo el mundo. Porque va a quedar feo si vos decís no. Espera, 5 audios WhatsApp 0972-730-730. El análisis uno por uno, análisis del partido completo de Cerro o primero Chiqui Arce. Vamos a escucharle un poco al acusado. Al responsable. No, el acusado es pero se entiende el juego de palabras. El banquillo es acusado, ¿verdad? Porque el hincha de Cerro no es ganar, siempre ganar. El Cerro limpia. Vamos, a ver. Ponele al Chiqui, Bruno, el mejor técnico del fútbol paraguayo. Le aguantamos a muerte. Vamos Ciclón, carajo. Bueno, pues no se trata de aguante esto. Pero es el orden nomás. Le quiere escuchar. Claro. Es que si habla no, es que nosotros estamos criticando a la Chiqui ni estamos votando contra él. De hecho, la conferencia es buena para también detallar aquello que nos quedó poco claro, el tema de el juvenil Quintana. ¿En qué contexto entra? Si era por el tema del subreglamento, porque se dio lo que vos dijiste en la semana, que trabajó mejor. También dice, en un momento le pregunta por qué día afuera. Sí, esa parte también es muy interesante. Está buena la conferencia. No entendéis, Angela, no se entendió lo que yo planteé, muchachos. Vamos a darle. Chiqui se tiene que ir sí o sí. Este enano de mierda. No, no, tranquilo, 5 son, espera. Hola Bruno, Chiqui Catubio, ese no, es escucharle o no a Chiqui, no se entendió, espera, vamos. Realmente, ¿qué tal muchachos? Realmente se paró bien, jugó inteligente, el Botellón es un genio, no pudimos romper todas las líneas y no tenemos medio. Increíble, Pachi Carrizo y Díaz manejan más el medio campo, que pica, que pierde muchas pelotas, y Aquino que tuvo un destello ayer un segundo, pero después los pases se fallan, increíble. Beto ahí se le dio un pase y no alcanzó un pase ahí pegado a la línea, un desastre. Bueno, un WhatsApp analítico, ¿no? Este está para pelear la Federico y Achum. ¿Por qué pico 5 audios nomás? ¿Por qué no meten bien nomás ya 20 más y ya está ya? Bueno, más audio dice. Vale. Hola Bruno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Analicen nomás ya ustedes, ¿será? Porque escucharle otra vez al caprichoso inútil Chiqui Arce, con el que nunca vamos a poder ganar nada realmente importante por cagón, es triste. Desde Ciudad del Este te hablo. Pero está empezando recién el campo. Qué caliente que está la gente. Aupei Bruno, ¿cómo anda ídolo? ¿Cómo andamos, campeón? Yo ya uy poco a pupu umeana poco kumanda concha. ¿Qué cosa? Anina. Qué locura. ¿Qué tal será, Bruno? Siempre te escucho. El Chiqui es buen técnico, espectacular, el mejor técnico paraguayo. Y una cosa de anoche, Bruno. Yo siempre te escucho transmisión en todos lados. Es que me parece una mala educación que cuando estaba saludando el buen central de Armeniano, Benítez, creo, le cortaste para pasar la recaudación. Eso es realmente, no sé ni si te diste cuenta o no, pero estuvo muy mal eso. Te juro que no me di cuenta, che. Vos sabés que ni cuenta me di. Yo pensé que él ya terminó, porque le voy a aclarar al señor. Nosotros tomamos la señal de la televisión, ¿verdad? Cuando hablan los protagonistas, porque nosotros por una cuestión de derechos y ninguna radio puede entrar
a hacer notas. Y la televisión llega con delay, llega con retraso. Y yo la verdad que no me di cuenta, y si fue así, no hubo ninguna mala intención y pido disculpas. Siempre sacaba la nota, ¿verdad? Y es más, ya los comentaristas lo tienen que encargarse después del final del partido. Esto vale para que yo, a partir de ahora, yo termine el partido y ya no voy a hablar. Entonces, Chuni y Federico, que están más concentrados, menos adrenalina. Yo pues estoy con el relato acelerado a 1000 y a lo mejor le corté y no me di ni cuenta yo. ¿Verdad? Porque me llegó la información de la recaudación y queriendo pasar primero, pero no hubo mala intención jamás. A lo que decía el oyente, y también entiendo la percepción que tuvo el oyente, porque a ver, si son críticas... Claro, constructivas son, claro. ¿Por qué gritaste más el gol de...? No. ¿Sabes por qué? Porque esa es la parte donde él le pide, inclusive, a la gente de la televisión, déjame mandar un saludo a mi gente. Pero para que se entienda lo de Bruno también. Es más, y que no era una cuestión de privilegiar al grande y menospreciar al chico. Él se come la primera parte de Aquino también. Habla, yo digo Claudio Aquino. O sea, eso es lo que pasó. O sea, como que lo de... O sea, todo malo al final. No, está bien. Porque los oyentes va a decir, mira que le ningunearon al humilde. No, vos sabés que yo no me di cuenta de lo de Benítez. Pero cuando cuenta, de ahí ya me fui mentalmente porque Juanma envía la recaudación. Por eso. Como es un detalle que hay que pasar de inmediato generalmente, ahí entró un rato, pero fue un rato nada más. Claro, pero viste también la sensibilidad por suerte el saludo para la familia salió. Claro, pero hubo hasta ahí salió, después le corté, yo no me di cuenta. Pero es un poco lo que genera Meliano. O sea, Melgarejo dijo, mira, van a ser 2 imágenes postales inolvidables. La gente Olimpia aplaudiéndole cuando recibían la medalla y la gente de Cerro haciéndole el pasillo. O sea, ¿quién puede odiar a Meliano? Yo sí soy Cerro, claro. Yo no sé ni quién es el representante ni quién es el dueño. Que nos digan ahora, Bruno le está haciendo publicidad a Hugo Benítez. No le conozco a Hugo Benítez. Yo te juro que me cruzo con Hugo Benítez y no voy a saber quién es. Es más bajo que Hugo. Pero qué bien juega ese, qué bien. Central. Y no es de ahora nomás. Todos los partidos que le vimos. El año pasado ya dijimos. El año pasado. ¿Por qué Cerro no agarra y no le compra? ¿Cuánto le va a costar a Cerro este jugador? ¿Qué es lo que tanto se complica? Este es un jugadorazo, este tipo será. Al lado de Patiño. Vos sabés que es rapidísimo este Hugo Benítez. Y por su estatura, perdón Federico que me meta, pero por su estatura, salta muy bien este muchacho Hugo Benítez. O sea, es un central que te llama la atención la estatura que tiene y el salto. ¿Y cuánto le va a costar? Porque después del resto está incorporado, la estatura tiene rápido en el cruce, mete bien el cuerpo y no cuesta mucho. ¿Y cuánto le va a costar a Cerro? Sí, 2 millones ya ofreció por un jugador. Jugó y se quedó como capitán este Barreto de Independiente de Avellaneda. Claro, pero ya jugó en Cerro, ¿verdad? Este Hugo Benítez de las inferiores de Cerro. Estuvo en varios clubes y después de Buenos Aires vino. Él no contó que se fue a dónde. Él no contó la otra vez. Junto a sus padres. Iba a dejar el fútbol. Claro, dejó el fútbol. Le convenció. ¿Cuántos años tiene Hugo Benítez? 24. Por eso no es con un viejo tampoco. No, tiene la misma edad de Barreto, por ejemplo. Y por eso, yo te digo, hoy le llamo y le compro a este muchacho. Yo le hubiera llevado, por ejemplo, una vez hablando con alguien de Guaraní, le dije, este tiene que ser igualita a Juan Moya, por ejemplo. Te digo, porque Cerro puede ser y se le va a ir Morel. Claro. O sea, está Marcos Cáceres, trajeron a un colombiano. Yo a Guaraní lo llevaba a Benítez, le ponía un alto al lado, ¿qué puede ser Marcos Cáceres? Alto y más lento. Y armo bien, porque y ahí se da eso que vos decís, uno alto de Patiño, claro, y el otro, y este le va a ayudar a Patiño porque es rápido, pues. Que juegan los dos perfiles, porque el año pasado jugaba más como segundo central, me acuerdo varios partidos, y yo creo que a Patiño ayer también el tema de ser segundo central le vino mal, porque él, la última vez que fue segundo central, con regularidad fue cuando hacía dupla con Leguizamón en Olimpia, mira, hasta qué tiempo me tengo que ir, porque él después viene a Cerro y es primer central. Pero es loco lo que yo digo. Si vos sos chiqui, no vas a mirar a este jugador. No sé por qué. O el departamento, no sé quién es el que hace las contrataciones. Ayer al jugar ya no puede, ¿verdad? Pero. No, ya no puede, Juanma. No, ya sé. A Juanma le digo. Porque ayer le dije a Dani, le conté que el sábado me informaron que Olimpia está buscando un central rápido. Sí, vi tu información. Sí. Y me dijeron que preguntó por Benítez. Pero que se fue al mercado de afuera ahora. Y dije, bueno, después de lo de ayer tampoco Olimpia puede, porque
en Olimpia, pero me preguntaba yo a Johnny, y le decía a Johnny, y Johnny me decía no, y sí le decía yo que está buscando un central afuera, rápido, después de lo que pasó la otra vez, ¿verdad? Porque los centrales que tiene son todos de la misma característica. Salcedo vuelve recién y bueno, en mayo. Entonces que vean ya ahora para el siguiente mercado, claro. Pásenlo de, no sé, porque doy una idea, porque central, a mí me parece, pero parece que le tienen miedo a los jugadores paraguayos acá, los técnicos. Cierto. Y después queremos... Pero el tema del peso de la camiseta también es una realidad. No, ya sé, pero y dale, para no, eso ya está entiendo. el técnico, ¿Por qué cree que regateó tanto que... Cerro con lo de Junior Barreto? Si sabían que era tan... Y mira que hablar hoy de Junior Barreto parece que es menos convincente después de la Supercopa. Pero voy nomás que los equipos grandes entienden ese chip. Cuando vos decís, ¿por qué no se le da a un profesional paraguayo? Es aplicable también para los jugadores. Bueno, coste que ahora pues se yo creo que, nueve técnicos paraguayos tenemos. Olimpia con y el 3 tema, extranjeros nomás tenemos. Con el tema de Mateo Gamarra tendría que ser ya a la pucha, vino claro. de Campo Grande, no vino de un club grande, se la puso bien a la camiseta. Acá dice si va a ser como Marabel, por ejemplo, ya otro ejemplo de un jugador que vino de capital, pero hay que dar una oportunidad, si no, no vas a tener. Barreto tampoco está viniendo de un club muy grande. No, por eso Junior. Me parece que hay que dar la oportunidad también, o va a traer un jugador de 20.000, 30.000 dólares que después no te rinde. Digo lo de Benítez, que tampoco soy representante, ¿Cuánto le puede costar, Federico? Ponerle $1 millón de dólares y compra ya el 100%. Y bueno, no sé, 750.000. Y no fue ese el precio por el 50% de Barreto que Cerro no quiso pagar. Cerro, sí, ese mismo monto. Y ese monto también es la venta de Coyote Rodríguez, 50% de su pase. Por eso. Yo correría el riesgo, te juro. Y después ya el trabajo del técnico, psicólogo deportivo, que no le pese la camiseta. Pero yo no les veo. Este muchacho tiene personalidad. Vos sabés que va toda la pelota. Yo creo que sabe, Bruno, el tema es que también está el... Y dependiendo del resultado, ¿es tabú o es una realidad? Lo de la estatura. Y bueno, pero el Manchester United contrató a un tal Lisandro Martínez, que tiene la misma estatura de Hugo Martínez y juega en la Premier donde dice, a partir de 1,85 m en la Premier si querés traer esa grosa. Yo tengo 50 todo de 1,85 m. En Manchester no. Pero es una excepción. Por eso, pero hay excepciones. Ponelo porque estamos hablando acompañado siempre de un alto, ¿verdad? Porque Lisandro Martínez vos me lo pones, o sea, cuando Argentina terminaba sufriendo era porque él era uno de los que no colaboraba en el juego aéreo. Claro, y casi que le ponía rival. Pero barriendo y es uno de los mejores centrales de la Premier hoy en día. Por eso. Pero voy nomás que también es un fenómeno o una excepción. Porque ahora justo vi que Chelsea también volvió a ofrecer 120 millones por de euros. Enzo Fernández. Sí, y que va a ser récord para el fútbol inglés. Pero yo me acuerdo que el propio Melgarejo acá, cuando hacía el diagnóstico, una especie 1-por-1 en la previa de la Supercopa, el propio Melgarejo dijo... Yo todavía no entiendo cómo Hugo Benítez sigue en Ameliano. O sea, y siempre... acá ya me pasan, perdón Dani. Sí. Francisco Ferreira lo representa. Es de Coronel Oviedo. Muchísimas gracias, muchas gracias al querido amigo por la información. Francisco Ferreira representa a Hugo Benítez. A Hugo Benítez. Yo no sé, llámale poco a Francisco Ferreira un ratito. Amigo de Arce, pero... No, pero Virgilio putea contra Cerro todo el santo día. No, pero Francisco no. Francisco es amigo de Arce. No, ya sé. Fue gerente de Arce en la selección... En algún momento en Cerro Porteño era scouting. Y no preguntó, Pico, siquiera, aunque sea para saber más o menos. Porque si te dicen, por ejemplo, $500.000 por el 50% del pase. Y si anda, o hace una oferta, porque Ameliano pues le puede vender a este jugador. Claro. Y después hace una opción de compra del resto de sus pases, porque si camina bien, ¿cuánto va a costar también? O Juan Escobar, que fue la mejor venta de un zaguero central de Cerro Porteño. Ya vamos a escucharlo a Chiqui, vamos a irnos al 1 por 1 para analizar lo de Cerro. Tenemos Juan información Escobar, de Olimpia, vamos a analizar lo de Olimpia. Juan Escobar invirtió Cerro, ¿verdad? Bueno, y te quiero nomás contar el ejemplo, Federico. Sí. Juan Escobar, no es que vino de el Dinamo de Zagreb de Croacia. No. Ese muchacho estuvo en Colegiales, no le conocía ni su vecino a Juan Escobar.
De ahí se va, lo lleva Navarro, lo vio Navarro, lo lleva a Luqueño, juega un año en Luqueño y ya lo compró Cerro Porteño, si mal no recuerdo, en $1.500.000. Menos inclusive. Y lo vendieron en 7, 8 millones. Fue la venta más importante de Cerro de un zaguero central. Y rápido fue, Luqueño jugó, un año jugó, después se fue en Cerro y fue titular y no pasó nada. Acá hicimos el debate. ¿Qué picó lo que es el miedo, el temor? Ahora, guay que queremos traer los extranjeros a las puchas ya. Ahí sí que no hay temor, no. Y hacen cada macanada y juegan mal. Y Olimpia no quiero 0-0, no quiero 0-0. Cuando trajo a Ale. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? No sabía, yo te juro que sigo dudando que Ale sea jugador profesional. Pero también es una verdad, Bruno, el que toma la decisión también muchas veces mide qué repercusión puede tener. Y el extranjero te da una especie de seguro. No, pero hay que cambiar eso, Dani. Bueno, hay que cambiar. Dale confianza al jugador paraguayo también. ¿Qué dijo la vez pasada Arce? Que ayer desactivó. No, pero el jugador paraguayo es caro otra vez. Como que acá se quiere aprovechar buscaron Héctor David Martínez. No fue. Buscaron Junior Alonso, no fue. Buscaron Bruno Valdés. O sea, estos no son jugadores baratos, estos ya son jugadores consagrados. Yo creo que él no apuntó a los consagrados. Apuntó a los quiénes. ¿Y Morel mismo? ¿Y por qué Morel tendría que ser barato para hacerlo si él viene del fútbol argentino? Pero es paraguayo. Y volvemos por eso. Vamos a tener en ese... Que ahora te vas a hacer el sorprendido, hablando en serio. Bueno, pero que al paraguayo siempre le quieren ver con un... Me hace acordar a mi mamá, porque mamá me decía siempre, vos, mi hijo, tu problema, cuando yo era más chico, me iba a la escuela, yo le decía, mamá, yo quiero ese campeón. Siempre la gallina de al lado para vos es más gorda y más linda. ¿Por qué te ríes, Federico? Después digo, está linda la charla, bien. Pues así me decía mamá. Mi hijo, ¿por qué siempre la gallina al lado para vos más gorda? No, pero a ver. Y más o menos, esto es lo que pasa. Me vas a porque es extranjero. Yo entiendo que el fútbol argentino está valuado de una manera, y el brasileño y el uruguayo. Trajo a un uruguayo desconocido que estaba en un equipo chico del fútbol ecuatoriano y su mérito había sido que hizo el gol para eliminar a Olimpia de una Libertadores. Y andate a Mateo, uno más brasileño también, punta, que vino Mateo el Rayo, oye, muy bajo, eso es el Rayo, el Rayo, el Trueno, no sé qué, y él no sabía tirar centro. Déjame de joder, como dicen los argentinos, no, déjate de joder. Dale confianza al paraguayo, ese amigo. Este tipo, Hugo Benítez, le hubiese solucionado ya su problema a Cerro. Hace mucho. ¿Qué pico es lo que tanto le va a pesar si va a Olimpia Pentero, a Olimpia y todo le anuló? A Bruguera, todo, no sé, ayer volvió a jugar un partidazo. ¿Qué es lo que va a cambiarse el color de la camiseta? Y le hacen jugar un chiquilín, a un mitaí. ¿Por qué estás callado, Federico? Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol. Así que no te olvides, ello Pishupe Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, perdón, Dani, vos estás diciendo que, Federico, el presidente dijo la otra vez a Emiliano que es raro que Hugo Benítez siga todavía acá en Paraguay. Claro, porque nosotros cuando hicimos el 1 por 1, antes de la final, le hablamos bien le dijimos ya el año pasado, rápido, va bien por arriba, el hombre lo saque largo, los perfiles, y dijo, sí, no, él es un jugadorazo, no puedo creerte que todavía esté en Ameliano. Pero también en algún momento dijo respecto a lo de
el mercado de pases, ya más atrás, a finales de diciembre, había dicho que no le queda otra de traer de afuera, a clubes como Ameliano y compañía, porque acá los clubes paraguayos te piden el triple de lo que puede costar un argentino de afuera. El caso del arquero, por ejemplo, lo ponga Papaleo, no sé lo de Ortellado, pero Olimpia trajo a Le y trajo a uno muy conocido que es Polenta, o sea, trajo las dos cosas y las dos cosas salieron muy mal. Qué ¿Viste? ¿Y te das cuenta? Francisco Ferreira está en línea, perdón, Federico. Cerro trajo a Juan Camilo, a Morevieta. Yo no digo que, porque está lo que ustedes están manteniendo, que lo cuente Francisco, que nos cuente qué perfil es, qué carácter tiene. Ayer con autoridad lo sacó a Morales, la primera pelota que era complicada para Morales, que realmente te comen por la potencia, lo sacó muy bien con el cuerpo, maneja muy bien eso también, pero que cuente Francisco lo que nosotros no vemos fuera de la cancha de Hugo. Francisco, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Bruno te habla, ¿cómo andás? Hola Bruno, buenas tardes, ahí a Federico, Daniel, si alguien más está ahí, pero saludos a todos. Gracias Francisco, muy amable. Saludos Francisco. Bueno, ¿vos sos representante de Hugo Benítez? Sí, Hugo trabaja con nosotros en nuestra empresa. Ah, pero ¿son varios los representantes o es un grupo empresarial? No entiendo. No, nosotros tenemos un grupo que se llama Triesport, donde está Martín Ibarrola y Piero Escabone. Somos los 3 socios de la empresa. Bueno, vamos poquitito. Quiero preguntarte lo primero. Este muchacho, Hugo Benítez Pico, nunca llamó a un club grande a preguntar por él. A ver, Hugo tuvo una muy buena temporada en su primera etapa en primera división, de 44 partidos del año pasado. Jugó, tengo entendido que 32 a 35 partidos, que es un número muy muy importante en una temporada, en donde generalmente los clubes cuando o los intermediarios, los agentes o los scouting preguntan por un jugador, lo primero que ven son los números del jugador en la temporada. Y por haber sido su primer año, creo que ha sido muy muy interesante, un jugador con muchísima proyección, 23 años. Pero sí, nosotros hemos tenido contacto más que nada de preguntar la situación contractual, porque siempre se arranca de esos temas, saber cómo está el jugador, cuándo vence su contrato, lo que podría pedir el jugador en caso de un año de contrato. Por ahí se arranca. Pero sí hemos tenido más consulta del mercado de afuera, por llamarlo así. No sé si hubo un acercamiento real, un interés real, ya sea de Olimpia o Cerro Porteño. Pero hablando francamente, y ustedes ya lo describieron muy bien y con todos los conceptos de Hugo, porque ustedes lo vieron seguramente en muchos partidos del año pasado y al inicio de este año contra Olimpia y ayer contra Cerro. Es un jugador que cada vez va teniendo mayor solidez, va ganando mayor presencia en defensa. Ayer se le vio a Hugo muy sólido, muy tranquilo. Francisco, en donde en algunas jugadas de apuros, por llamarlo así, supo resolverlo con mucha categoría. Pero Francisco, entonces, yo creo que para terminar un poco, yo creo que tiene mucho techo todavía para crecer. Francisco, perdón que te interrumpa, pero Chiqui Arce, por ejemplo, no preguntó nunca por él, aunque sea por Andunte. Eso nomás quiero saber. Francamente, y vos sabés, y ahí Federico la mesa sabe que yo tengo una muy buena relación con por eso, por eso, Olimpia también, todo. Te pregunto, alguien por lo menos, Julio Cáceres picó no por Andúiguese, no preguntó por él. Sí, preguntaron, quizás. Y bueno, quizás es un jugador caro, ¿cuál es el problema con él? No, no se le tiene... convengamos una cosa, pasa más por lo que pueda pensar el entrenador, porque también es jugarse por un chico que en su primer año, es cierto, en su primer año anduvo muy bien.
Yo sinceramente, y esto hablo muy profesionalmente, quizás estando en el lugar de Julio y estando en el lugar de Chiqui hoy, también pensaría muy bien O sea, en traerle un pero jugador. entonces, Francisco, ¿sabes qué es lo que estamos debatiendo acá? El técnico le tiene temor al jugador que rinde bien en un equipo denominado chico, se pregunta, pero ¿será que no le va a pesar la camiseta, verdad? Sí, más Porque que nada eso es mal y pronto lo que por están ahí, diciendo. pero también yendo un poco a años atrás, Cerro ya tuvo ese tipo de digamos de traer jugadores, el caso de Bruno Valdés, el mismo Juan Escobar, yo estaba contando el caso de Juan Escobar. pero Él mismo Juan salió Escobar de ya vino colegiales, con Francisco. más de 100 partidos en Luqueño, pero siempre hay ese pequeña duda, pequeño temor de aquel jugador que viene de un equipo inferior a un equipo grande y decir, este se pone la camiseta y juega, ¿verdad? Es Entonces lo mismo, es temor. lo Entonces mismo es yo temor. pienso por Junior Barreto, que me parece en su primer partido, en su debut, lo ha hecho muy bien, o sea, pero también hay que conocerles bien por ahí, y respondiendo a la consulta de Federico, ¿verdad? Si uno le pregunta en este caso al que está más alrededor del jugador y preguntarle el día a día, cómo es en el entrenamiento, en su vida personal, yo creo que la gente o la persona que está al lado del jugador también puede aclarar mucho acerca de la relación personal con el jugador. En este caso Hugo es un chico muy noble, trabajador 100%, sabe perfectamente sus objetivos, la tiene bien clara, y nosotros estamos ahí detrás de él, asistiéndolo permanentemente en todas estas situaciones para indicarle cómo es la carrera de un futbolista profesional. Nada más que eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Francisco, ¿y él tiene contrato hasta cuándo con Ameliano? Tiene contrato, tengo entendido, en esta renovación hasta el 2025. 2020, se aseguró Ameliano todo. ¿Y Ameliano dueño del 100% o ustedes tienen como grupo empresarial un porcentaje? No, Ameliano tiene el 100% y la relación con el presidente es muy buena, porque de un principio siempre hubo una buena relación. Ya había sucedido con Nico Morini, o tenemos otros 2 chicos más ahí en el plantel de la primera, así que la relación con el club, con el presidente, son muy buenas. Bueno, pero si por ejemplo Cerro de Olimpia, para arriesgarse, ¿es demasiado dinero, Pico, lo que pide Ameliano? No. ¿Y tranquilamente cuánto Cerro Olimpia, rondaría? cualquiera puede. Es más, es bajar, es bajar la propuesta, es bajar el interés, y ahí se negocia. Vos sabés que todos tienen que partir del interés. Si hay interés de los clubes, se ponen las negociaciones, las cartas sobre la mesa, y yo creo que en este caso Ameliano, el presidente, no perdería una linda oportunidad de hacer un negocio y tener todavía una futura participación en una futura venta, siempre y cuando el jugador vaya en estos clubes. O sea, hay un abanico de posibilidades que se puede hacer para ver el futuro del jugador, ¿verdad? Perfecto, está clarísimo. O sea, vender un porcentaje importante, pero quedarse con un porcentaje también interesante. Gracias, Francisco, muy amable, muy gentil por atendernos. Un abrazo a todos. Adiós. Francisco Ferreira, representante de Hugo Benítez, el zaguero central de Ameliano. Vamos a Edgar. Quedó pendiente algo con Johnny, no, ¿verdad? Ya pasó el equipo, vamos a analizar lo de Olimpia más tarde. Estamos con lo de Cerro. O lo de Chiqui. Yo creo que ya... Hay que escuchar a Arce también, ¿verdad? Y llamó Arce y llamó Julio y preguntaron por Hugo Benítez. Sí, a mí me pero que... también, o sea, muy válido, porque Francisco, siendo ya parte interesada, dice, les entiendo también cuando se busca un jugador muy bueno, pero de un equipo inferior. O sea, él tranquilamente podría haber estado en un rol más crítico. ¿Por qué no se anima? Y ahí yo te voy a decir, Bochun, algo. En la Argentina, vos sabés que se da, pero ellos no tienen empacho en contratar a un jugador de un equipo inferior, teóricamente hablando. Y Tacuara, por ejemplo, fue de Nacional directamente cuando ninguno de los grandes mostraban interés por él acá. Incluso conozco mucha gente con la que trabajaba en ese momento que tenía
Resistencia pensaba que Tacuara le podía ir bien afuera. Que no era un juego muy interesante como para... Se fue a Newell's. Se fue a Newell's, sí, bueno. Y hay mucho, ¿verdad? Te citaba Francisco, te dijo lo que vos mencionabas, que Cerro cambió, porque puso bien el ejemplo de Bruno Valdés, que fue de Sol de América, lo de Escobar, hasta aquel Velázquez que hablamos también le salió ciertamente bien al Cerro, no desendonó. Cecilio Domínguez fue de Sol, triunfó, o sea, no es como antes que los grandes compraban los jugadores que eran figuras en equipos chicos para Cerro para que no se arme Olimpia, Olimpia para que no se arme Cerro. Comprar jugadores de moda. En Uruguay eso se hace como si nada. Y ahí no andaban, ¿verdad? Le costaba mucho ahí jugadores de equipos chicos que estuvieron en Olimpia y Cerro y que no anduvieron bien. Pero ahora ya cambiaron varias cosas. A mí me dijeron el sábado que Olimpia preguntó, pero no daban los tiempos, lo de Benítez, y que está buscando un central rápido, afuera, Olimpia. No un central figura, pero sí rápido, que pueda suplirlo de lo que se vio la otra vez, porque repito, el otro Zárate que también encaja dentro de lo lento, Antolini a hablar, entonces está buscando alguno que tenga un poco más de velocidad para que no sea más y salga algo aceitoso, dependiendo del rival, Copa Libertadores, pero lo está buscando afuera Olimpia, a quien va a sumar seguramente antes del cierre del libro de pases. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan en un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La Taiga 110 2G está diseñada para vos, una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela cuotas en su versión estándar de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontrala en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, sí se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco, sí se puede. Caja Mutual y Farmaoliva te llenan de beneficios. Todos los lunes comprando en Farmaoliva con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual obtenés hasta 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales. También podés llamar al 235-5000. Te esperamos. Sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, vamos a lo de Chiqui Arce y hablamos de Cerro Porteño uno por uno, todavía pendiente lo de Olimpia. Ya nos informaba Johnny el 11 que va a presentar hoy. Arranca Bruguera junto a Derlis, Fernando Cardoso. Juega Hugo Fernández. Vuelve Alex Silva a la media cancha. Sí, señor, con Vampeta Gómez el doble 6. Bueno, entonces iremos con estos detalles y vamos a ir contando lo del campeonato, el desarrollo de la primera fecha también. Así que seguiremos hablando de lo que pasó en el campeonato y lo que se viene, ¿no? En cuanto al fútbol local. En cuanto al juego, yo creo que dos tiempos un poco distintos. El segundo lo hicimos mejor. El primero lo hicimos muy mal. Yo creo que llevados un poco por la forma que les propuse yo de que jugáramos y estuvimos muy erráticos. No ganamos primera, no ganamos mucho menos las segundas y nos pusimos nerviosos muy rápido. O sea, imagino que esa imprecisión generó más imprecisiones todavía, de 2 o 3 y ya en el resto del equipo, promediando el primer tiempo. En el segundo sí, mucho mejor. Estuvimos cerca de poder convertir antes, pero vi mucho el partido así. Tu consulta, los dos no estuvieron por decisión del entrenador. No hay nada raro ahí. Hoy vimos muchas dudas en el sector defensivo. ¿Cuánto te preocupa encontrar esa solidez, esa seguridad defensiva? Y si esto tiene que ver con
confirmación todavía de un refuerzo que pueda suplir a Pulpito Duarte en ese sector. Refiriéndonos al primer tiempo, yo creo que tuvimos muchos otros inconvenientes y no necesariamente peor en la parte defensiva. Erramos pases, estuvimos equivocados en construir las jugadas ofensivas, no estuvimos a distancia, no acortamos la distancia para recuperar, como dije, las segundas pelotas. En el segundo, con los cambios y con circularla mejor y volver a jugar un poco, insistir en que juguemos de vuelta en lo que el equipo mejor hace o mejor entrenado está, creo que mejoramos. Después, obvio, eso hay que esperar, no es fácil conseguir. Hemos intentado desde, si mal no recuerdo, 16 de noviembre creo que fue nuestra primera reunión, y por distintos motivos cuando yo todavía no estaba definida la idea del Alexis, y sí era una opción muy latente, ¿verdad? Pero no es fácil conseguir al menos alguien que venga y suplante a altura, ¿verdad? Me quedo con la primera respuesta que le diste a Pepi sobre esa propuesta que le propusiste, valga la redundancia, en el primer tiempo a los jugadores. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la intención en ese primer tiempo que hizo que los jugadores se pongan un poco nerviosos? Insistirle sobre el central. ¿Sigue siendo cómo te toma? ¿Esperás todavía que llegue uno o a estas alturas ya se queda con este? No, esperamos porque se sigue trabajando. Doy fe que el departamento de fútbol, el scouting, nosotros mismos siempre estamos en esa trilogía en sintonía buscando. Hemos descartado, algunos estuvieron más cerca. Tenemos el inconveniente de pasar ya el cupo de extranjeros. Hoy ya abrimos de vuelta el espacio, igual si es extranjero, y no es, insisto, con todo eso no es fácil de conseguir. Intentamos en el primer tiempo, para ponerte un ejemplo, jugar parecido a lo que jugamos el último partido del año pasado contra Guaireña, por las características de lo que pusimos en campo, ¿no? Brian, Enzo, los dos puntas, llegar más rápido, intentar ser verticales pero con pase y no hacerlo de cualquier manera. Y no sé si todo eso o solamente eso generó que estuviéramos mal. Digo de lo que yo veo desde mi lugar. Después, cuando en el primer tiempo corregimos lo que creíamos que habría que hacer y cómo pasar a hacerlo, estuvimos mucho mejores. Todavía, claro, falta mucho, pero vamos a insistir, trabajar, buscar las alternativas para que nos dé cosas más parecidas a lo que hicimos en varios momentos buenos y creamos chances en el segundo tiempo. Teniendo tantas opciones, y hablo de esto más hacia la ofensiva, ¿usted le explica al jugador que queda fuera, porque hay varios nombres fuertes que quedaron fuera, y Sergio Díaz uno de ellos, por ejemplo, o va de acuerdo a los partidos, las características que pueda presentar también el rival? Porque hoy muchos esperaban que Sergio Díaz pueda entrar y no estuvo en la banca. No sé si hay alguna si Sergio estaba, no iba a estar Claudio, y no íbamos a convertir el gol de tiro libre, y no íbamos a mejorar el rendimiento del segundo tiempo, que él fue uno de los que mejor entró, digámoslo, ¿verdad? Es una cuestión de contexto, depende, hay varios factores que determinan eso, así como decís. A veces el rival, a veces el rendimiento semanal, a veces es las características de lo que uno imagina teniendo planes para el partido, y por eso hicimos eso hoy. Ellos están ahí a disposición, es obligación de ellos estar bien, ponerse a tono. No digo que los dos estén mal, pero fue más una opción en cuanto a la idea que teníamos de poder usarlo en el partido así como utilizamos. Ahora tenemos otros 4 o 5 días más de sesión de entrenamiento para determinar qué vamos a hacer para el sábado. Le quería consultar sobre un sector de la cancha específicamente, que fue el derecho. En el primer tiempo, como ya teníamos acostumbrados, las subidas de Beto, conectándose con Enzo, luego el ingreso de Galeano, y de por ahí tuvo situaciones en las que pudo haber resuelto mejor. Quería preguntarle cómo califica las conexiones de Beto con los dos jugadores que tuvo en esta oportunidad. Y me parece en algunos momentos, como en el primer tiempo, errático en concluir esas jugadas. Fue el sector donde más intentamos, más llegamos, más atacamos, hasta que en el segundo tiempo construimos mejor también un poco por el centro, por el lado izquierdo. Robert tuvo algunas opciones para rematar y conectaron bien con Claudio, con Gabriel, que pasó 2 o 3 veces por ese sector.
estamos todavía lejos. Yo creo que tenemos que acercar más nuestro rendimiento y nuestro funcionamiento a lo que hicimos, como digo, repito, en parte del segundo tiempo, y bastante lejos de lo que hicimos en el primero. Hoy te decidiste por Lucas Quintana de titular. ¿Qué característica pesó en este caso para que lo elijas por sobre Rodrigo del Valle en esa decisión? Fue una determinación muy fina. Entrenaron los dos. Mayor porcentaje de él no es que jugó por la regla solamente. Hoy se lo vio en varios momentos así muy bien, muy determinado, es rápido, atento, anticipador. Le costó en algunos momentos también, especialmente en el segundo tiempo, en cuanto a distancia y acercarse más a los rivales, pero yo creo que cumplió dentro de lo que necesitábamos. No es fácil debutar con 18 años con el marco imponente que estaba el estadio. Alguien más que tiene que seguir creciendo, y Rodrigo ya sabemos que nos puede dar, ¿no? Ahora vamos a ir jugando un poco con estas opciones, esperando que lo que pasa en el acúmulo de minutos también de la selección sub-20 nos pueda dar más opciones para poder manejarlo. Habló usted de lo que fue el primer tiempo, donde hubo muchas imprecisiones, mucho nerviosismo, y me quiero quedar en este último, profe. Lo charló con Alberto Espínola en el entretiempo, porque me parece que fue uno de los jugadores que estuvo un poquito nervioso en ese primer tiempo, y algo también que usted ya lo viene conversando de temporadas atrás con Alberto Espínola. Eso lo conversó en el vestuario, y también consultarle cómo lo vio a Fernando Fernández, profe. Yo creo que en general estuvimos bastante equivocado, no solamente Beto, te refería a su amarilla. Tuvo marca de alguien muy potente como Sarki, ¿verdad? Que hace muy bien esa función de meterse casi como delantero, hace diagonales fuerte para proteger. Intentó eso de atacar y controlar también esa cuestión, pero yo me refería más casi a todo el equipo. Creo que se salvaron 2-3 ahí en el primer tiempo en hacer lo que habíamos pautado. Por eso cambiamos no solo de hombres, sino que de pedido de forma de jugar para el segundo tiempo. Y Fernando, yo creo que a medida que pase el tiempo, los partidos se va a adaptar mejor. Hay cosas que nosotros solicitamos que él haga un poco de acuerdo al funcionamiento que queremos para el equipo, un poco distintas de lo que hacía en su anterior club, pero es alguien que nos va a adaptar, nos va a dar una mano muy importante cuando esté totalmente compenetrado. Sobre Robert Morales, que puede evaluar acerca del retorno oficial que ha sido del delantero, y también con respecto a esa zona de la delantera de Cerro Porteño, quería consultarle qué conversa en medio de tantos centrodelanteros que tiene ahora Cerro Porteño, qué conversa con ellos, con ese grupo especial de jugadores. Cito Marcelo Moreno Martins, ahora Churín, Fernando Fernández, el propio Robert. Robert y Sergio siempre están, constantemente vigilados un poco más con algunas cuestiones preventivas por parte de esa estructura que se está intentando armar en cuanto a departamento médico y su secuencia con el profesional nuevo que está a cargo. Se les cuida un poco diferentes para entender en qué momento, cómo, cuánto tiempo lo podemos utilizar. No sé si paciencia es la palabra, pero hay que darle ese plus a los dos como para evaluar comparado igual al resto que nos están volviendo de lesiones tan importantes como las que ellos tuvieron. Para responder también con la misma sobre la misma pregunta parecida a lo que Jorge preguntó, no es un bicho de 7 cabezas eso. Yo creo que cualquiera que tiene la función que tengo yo, hay momentos, dependiendo del contexto, que se sienta, explica, y hay momentos que no. El futbolista a veces cuesta un poco más reconocer en qué momento está o cómo está, o mirarse primero por dentro. A veces culpa a otras cosas, a otros de su rendimiento, de su momento, pero el futbolista se da cuenta, y ellos saben que no lo vamos a poder poner a todos. Y insisto en relación a lo que le dije a él, lo que a ellos compete es ponerse a tono. A veces pueden tener cara larga, todos quieren jugar, pero eso no admite una falta de
empeño en el entrenamiento o en el rendimiento, no puede afectar en el rendimiento toda vez que sean llamados para poder actuar. No, insisto, no es el caso de los muchachos que preguntaron puntualmente, de Rafa y de Pachi, pero es una idea general que tienen, que imagino que la mayoría de todos los cuerpos técnicos en cuanto a la evolución del trabajo que se tiene en el día a día. Hay que mirar, nosotros tenemos que tomar decisiones, a veces sale bien, a veces mal, a veces son aceptadas o no, pero somos nosotros los que tenemos ese cargo, y a veces uno termina siendo capaz que hasta injusto porque todos están en buena forma y solo podemos llevar 18. Te tengo dos consultas. La primera, ¿cambia un poco o va a cambiar un poco la logística o el entrenamiento porque se viene un viaje a Encarnación? Y lo otro, le quiero consultar por la nueva camiseta. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Fuiste partícipe en algún punto sobre el diseño o sobre los diseños de las camisetas que se presentaron para esta temporada? No, vamos ya, o sea, tenemos el plan hecho, vamos a volver el martes de mañana, vamos a viajar después de almorzar, si mal no recuerdo, ese día antes, llegando a la tardecita para merendar, volvemos luego al día siguiente, así habíamos hecho la última vez que fuimos, y yo creo que para el cerrista, todas las camisetas son buenas, porque sí o sí llevan los dos colores. Después los que patrocinan tienen ese entendimiento a veces de hacerlo de tal o cual forma. A mí me encantan las que yo usaba, o sea, todo lo que es del pasado siempre trae buenos recuerdos, mejores recuerdos, ¿verdad? Hoy vimos debutar a Lucas Quintana. Consultarle si de repente tiene algún jugador entre ceja y ceja que podría hacerlo debutar también en el transcurso del campeonato. Y después de las averiguaciones que hicimos de cómo funciona el reglamento, yo creo que en algún momento vamos a tener que hacerle debutar antes que vaya a la sub-17 a Juan Sánchez, porque solamente son válidos los minutos acumulados de los que ya hayan debutado en primera división. Nosotros hoy día tenemos 4 en la sub-20, pero uno solo habilita para ese cumplimiento, que es Alan Núñez, porque ni Cabañas, ni Brite y menos Talavera cumplen ese requisito. Están en el plantel Alexis Fariña, que está dentro de la edad, que ha pasado una pretemporada excelente, se ha comportado muy bien, y también Juancito Sánchez, que es centro delantero, en cualquier momento. Ya habló tácticamente de lo que quizás le pudo faltar a Cerro Porteño. Yo quisiera consultarle sobre el partido el próximo sábado. Básicamente, bueno, será la segunda vez que van a visitar a Villa Alegre de Encarnación. ¿Algún mensaje, algunas palabras que le quiera dar al hincha de Cerro del sur del país, que tendrá nuevamente la posibilidad de ver al equipo y muy seguramente van a llenar el estadio como fue la última vez? Realmente esa vez que jugamos se comportaron en gran forma, no sé si diferente a lo que uno está acostumbrado a venir en otros puntos del interior del país, pero había una algarabía, un reconocimiento a los jugadores, una admiración por los jugadores también, y esperemos que el estadio esté lleno. Vamos a tener un rival peligroso, ganó su primer partido, mantiene un cuerpo técnico hace mucho tiempo, joven, pensante, o sea, mantiene la base también en gran parte de lo que jugó intermedia, y nosotros tenemos que mejorar mucho para poder merecer ganar el próximo partido. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Llegó la promo Como Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Como Tire, como mejor en todos los caminos. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco, sí se puede. Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser. Solar Banco, sí se puede. Repelentes base, protección garantizada con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Hagamos un ping-pong, muchachos, por favor. Libertad le ganó a Guaraní 1-0, Trinidense le ganó a Tacuarembó 2-0, Lucas Barrio, fenomenal como pateó el penal.
muy bien pateado. Guaireña perdió ante Nacional 3-1, comienza bien Nacional. Y uno de los goles de Nacional, me dijeron que sería más o menos como que el nuevo Bruguera de Nacional, no estoy recordando el nombre y apellido, me ayudan los muchachos por favor, pero muchacho espigado, alto, grande también. General Caballero le ganó a Resistencia 2-0, Cerro Ameliano 1-1 y hoy a las 19:30 Olimpia Sportivo Luqueño. Jan, el arquero de Cerro Porteño. Y volvió a responder cuando lo atacaron. Hay una tapada que salva en el segundo tiempo, ¿verdad? De Elvio Vera fue. Sí. Esa fue una tapada de gol. O sea, una especie de gol. Sí. Alberto Espíndola. Para mí estuvo mal. Corrió mucho, pero mal. Fue sobrepasado mucho por Sarkis en el primer tiempo y no llegó a algunos pases, algo que suele hacerlo bien en la segunda etapa. No hizo un buen partido. Juan Patiño. Para mí dentro de todo bien porque él cargaba con la responsabilidad de acompañar a un debutante. Lucas Quintana. El debut, fuerte el debut. Mostró temple para pedir mucho la pelota cuando salía a Cerro. Cierta velocidad, aunque no llegó a los cruces con Sarkis. Y en el segundo tiempo le costó el juego aéreo. Gabriel Báez. Yo supongo que él es uno de los tres que Chiqui dijo que se salvó en el primer tiempo. A mí me gustó el partido de forma integral del Exol. Enzo Jiménez. Arrancó bien y terminó muy mal. De hecho, la última pelota que increíblemente él se cae dentro del área, rechaza y le entrega al rival, me parece que fue detonante como para que Arce lo saque al final del primer tiempo. Cardoso Lucena. Partido para 6 en el primer tiempo, bueno, el primer tiempo no era lo partido para él por cómo diseñó Arce, y en el segundo tiempo, para mí él es clave en esa jugada que después aquí no la mandó muy hacia arriba, pero partido promedio, no se destacó, y cuando entró aquí no más o menos ahí se vio un poco su fútbol. Robert Piridamoto. Y en el primer tiempo le dieron mucha responsabilidad para hacer el del toque de calidad, anota el Carrascal, que suele intentar, pues Lucena tampoco es, y se equivocó mucho. En el segundo tiempo, trasladando más la pelota que tocándola, estuvo mejor. Brian Zamudio. Yo creo que él fue la personificación a lo que quiso jugar Cerro en el primer tiempo, equivocadamente de parte de Arce, y jugó mal. Y su punto así de estado absoluto fue la muy mala definición después de la probablemente única buena jugada que se hizo por derecha que la mandó hacia norte. Fernando Fernández. Mal. Un toque de evolución de pared justamente a Brian, que después fue a buscar él y perdió velocidad. No pudo girar nunca. Tuvo dos remates, uno que en su buen momento podía transformar en gol porque estaba frente al arquero. Mal cabezazo y un remate a las nubes en el primer tiempo. Realmente fue malo lo de Fernando Fernández dentro y fuera del área. Antonio Galeano. Antes me parece que está Robert, Morales. ¿No ya dijimos Robert Morales? No. No dijimos Robert Morales. Yo creo que está la lupa de estar retornando de a poco. Si vos mirás objetivamente sin saber de quién se trataba, vas a decir, miran porque mucho se mueve, pero todavía no está fino. Tampoco es que lo alimentaron bien. En el segundo tiempo hay una pelota que le mete muy bien aquí, ¿no? Y no puede controlar. Al tener un mal control, él tiene que retroceder en vez de avanzar. Pero, repito, yo creo que la gente, incluyendo la crítica, está retornando después de una lesión que lo tuvo a maltraer casi por un año. Toño Galeano. Mal. Es el que corre mucho y genera poco. Hasta se mandó al ataque en diagonal, cambió de sector. Arrancó como algo interesante por lo poco que había mostrado Cerro en el primer tiempo, pero rápidamente se encargó de demostrar que no acertaba ningún centro. Cristian Ocampo, gracias Ramiro. Cristian Ocampo, el 9, el doblete marcó para Nacional. El otro marcó Carlos Arrua, pero Carlos Arrua ya es un viejo conocido, que hizo un muy buen gol. Cristian Ocampo es el que tuvo el partido aquel de Guaireña contra Cerro, fenomenal en la cancha de Cerro, y después la fecha siguiente no jugó bien. Pero un delantero que ha tenido ya la posibilidad de mostrar que enchufado es peligroso. Vamos a Claudio Aquino. No, fue la figura. Damián Bobadilla. No entró bien,
No, porque fue un momento muy desordenado el partido. Fue el momento del golpe a golpe, donde el medio campo no existió, era área a área. Si la metían Churín, Moreno, Martín o los Arce y compañía por el lado de Ameliano. Los últimos 15 fueron muy de golpe a golpe, de poco orden y de dos equipos que buscaban a su manera quebrar la igualdad. Diego Churín. Le falta todavía, pero igual me parece que goza de la confianza del técnico hasta el punto que fue llamado antes que Moreno Martins. Extacuiguaireña es Cristiano Campos, el nuevo volador de Nacional. Gracias, Cristian, gracias, Juanma, gracias a los muchachos. El último, Marcelo Moreno Martins. Me pareció más rápido que en varios fragmentos del año pasado. Incluso hay un pase de Churín que él toca la pelota, la controla rápidamente y ya saca remate. No se toma todo el tiempo, no tarda todo lo que solía tardar para sacar remate y puede ser un buen año para Moreno Martins. Y no sé si ya va a arrancar el próximo sábado en Encarnación, porque de Churín admitió Arce que es cierto, le falta la pretemporada, ¿verdad? Pero Moreno Martins la hizo más regularmente. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mayor salida. Es ese momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza empeña tus cosas en Argor Empeños y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Fortin, la única etiqueta negra con premio internacional, te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortin con Tigo Money llenan de internet tu verano. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Mejoramiento vial de la avenida Fernando de la Mora en la zona de estaciones de buses de Asunción causa lentitud en el tránsito. Agentes de la PMT brindan la cobertura pertinente. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Allá tenemos una... No me diga que ya tenemos un fursito. A ver. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La noticia del día. La noticia del día. Pero esa no es la música de la viñeta, esa es la música de Fórmula 1. A mí no me jode hoy, levanta un poco. Señores, bienvenidos. Estamos acá en el Gran Premio de México, en el circuito de los hermanos Rodríguez. La noticia del día: juega Olimpia hoy. Olimpia Sportivo Luqueño. Olimpia, según nos contaba Johnny, va a arrancar con cambios en el medio. Gastón Olveira en el arco. Víctor Salazar, no está ni siquiera convocado Otálvaro. No. Decisión técnica, decía. Exactamente. Junior Barreto, Mateo Gamarra e Iván Torres, Hugo Fernández, Marcos Gómez, perdón. Saludos a Marcos Cáceres, jugador de Guaraní. Marcos Gómez, Alejandro Silva y Fernandito Cardoso. Derlis González y Facundo Bruera. Precio de las entradas, atiendan muchachos. Platea 50.000 guaraníes. Preferencias 80.000 y VIP 100.000 guaraníes. Graderías ya agotadas. El árbitro del partido, ¿quién va a ser? Juan Gabriel Benítez.
A ver, Federico, vos que le preguntaste a Arturo Segovia de Soliboro. En el arco, Gonzalo Falcón. No, va... Francisco Peralta. Peralta, sí. Bueno. Rodi Ferreira. Sí. ¿Quién no lo conoce, como diría un cronista? Pablo Aguilar. También. Juan Núñez. Sí. Y Joel Jiménez. Sí. La defensa. Por derecha, Julio Báez. Sí. ¿Quién es Julio Báez? Julio Báez... Bueno, volante. Volante con movilidad. Jorge Mendoza. Jorge Mendoza, sí. Archiconocido, es Claro. guaraní, ser, no sé, muchísimos. Guaireña, Guaraní. Los últimos dos clubes. Sí. Él no jugó en Cerro, no llegó a jugar. En Olimpia. En Olimpia. Sebastián Maldonado. Lo vamos a conocer hoy. Sergio Fretes. El que juega en Nacional ¿eh? El último Famoso partido contra Cerro. El rapidito de... Y el borrado. Después de ese partido. Después de ese partido, exactamente. Marcelo Pérez. El de Luqueño. Y Diego Fernández, que fue la figura de la intermedia. Y Paul Carpenter. Carpentier, él viene de Nueva Chicago. Pero del no ascenso juega, argentino. ¿juega o no juega? Y Segovia dijo que era... Él es el titular. Sí. No Diego... Y a ver quién acompaña al extranjero. Ah, ¿es Marcelo Pérez o Dieguito Claro. Fernández? Así es. Ah, bueno. ¿Y cómo la más llamaste, muchacho? Carpentier. Paul Carpenter. Carpentier. 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 Así se lee. Sí. Carpentier. Charpentier. Se va Maldonado, volante Este nos va a zurdo. yo creo que vamos quedando en Paul. Paul, Charpentier. Charpentier, avance Charpentier. No, es fácil. Se va Maldonado, volante Decimos zurdo. 3 veces Charpentier. Charpentier. ¿Qué vale que eso? Qué bien que gira Charpentier. Ante la marca de Hugo Benítez. Bueno, relatado. Cerramos, ¿qué tenemos que cerrar? Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricenters del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Bueno, acá me están enviando datos. A ver. Espérame. ¿Datos Seba Maldonado, volante zurdo de recuperación de buen pie, muy buen despliegue, referente en la zona medular de Sportivo Luqueño. Bueno. ¿Cuándo habrá sido la última que ganó Luqueño ahí, no? Porque la otra vez hablaba igual de la visita de Guaraní a Dos Bocas, pero habrá que ver después. Bueno, hoy... A Tuyucuá, perdón. Hoy vuelve Benru, ahí con Cristian, siempre, pero habrá que ver cuándo fue la última vez que ganó Luqueño en Para 1. Mira que recordemos, yo tengo dos partidos recordados, el famoso de Fernando Fernández, domingo en la mañana, sí. Y después hay un 7-0, pues de cuando debuta Carlos Humberto. Sí. Que el Chapa Martínez tenía el pelo rosado teñido, una cosa muy mala que lleva la de Luqueño. Son las dos últimas quizás visitas que recuerdo, ¿verdad? Después no voy recordando otra. Quizás se jugaron en el Defensor del Chaco, en otros lados de los partidos, pero así mal y pronto me preguntan la última que recuerdo. Esta era de pandemia, la del 7-0, y la otra con público, mucho, aquel domingo en la mañana.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. ¿Qué es Losarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casamarco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en la instalación de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, ¿qué se espera hoy del Olimpia Esportivo Luqueño? Bueno, antes de eso, Olimpia anuncia que las preferencias están agotadas. Ah, mira. Ahora. Y en el flyer, gradería sur agotadas, gradería norte agotadas, preferencia agotadas, entonces quedan platea 50.000 y VIP campeones del mundo en 1979 a 100.000 guaraníes. Está bien. ¿Qué esperan de Olimpia Luqueño? Olimpia buscando su verdadero costado, después de lo que fue el primer tiempo frente a Meliano, la Copa perdida, arrancar bien el campeonato sabiendo que tiene Copa Libertadores. Hoy bajo la lupa otra vez Bruera, el propio Barreto haciendo otro partido como titular, el tercero ya, el segundo oficial, y ver cómo funciona el medio campo de la velocidad, ver por dónde puede originarse el tema de la creación de jugada que fue tan ausente en el primer tiempo frente a Meliano, ¿verdad? También dependiendo del esquema que ponga Florentín, que suele también variar mucho dependiendo a quién enfrenta, pero Olimpia por sobre todas las cosas consolidar un poquito la presencia de Bruera, de Barreto en el fondo y potenciar de vuelta a los extremos que fueron siempre una marca registrada en los equipos de Cáceres, de aquella aparición de Quintanita, Fernando Cardoso, Lodale Silva en el medio, otra vez con Richard en el banco como en los últimos 5 o 6 partidos del torneo pasado, y la victoria, que generalmente es entonces lo que me parece aplaca todos los ánimos, se juegue bien o mal, porque los equipos están arrancando. El hincha también debe comprender eso. Es muy difícil tener un partido muy óptimo de principio a fin. Le pasó a Libertad, que hizo un gran primer tiempo, un segundo tiempo más calmado, pero Olimpia debe buscar, como equipo que ya también va mirando lo de la Copa Libertadores, un funcionamiento superior al que tuvo globalmente frente a Meliano. Yo creo que por un lado, especialmente los Cardoso, Fernández, quienes eran un poco los pedidos cuando se mencionaba el mediocampo que iba a jugar el miércoles pasado, saben que el famoso tienen que justificar lo que demostraron en la recta final del torneo pasado. Bruera va a jugar con una mochila un poquito más pesada por lo que pasó el miércoles, y después a observar también cuál va a ser la postura de la defensa, que la vez pasada estuvo defendían muy adelante, y ese juego no le conviene más a Barreto que a Gamarra, y yo creo que acá la incógnita pasa por lo de Luqueño. O sea, Luqueño cuesta creer que es uno de los que vienen de la intermedia, porque siempre lo tenemos allí como un gran protagonista, más allá de que sí, hace rato que no recordamos algo positivo del Sportivo en ¿a el dónde se va a parar, no? Claro, porque uno sabía, Ameliano es un equipo que
Y lo demostró, o sea, fue superior en los 2 primeros tiempos que le vimos. Y Luqueño, voy a decir, bueno, ¿qué? Porque lo que no se puede negar que Florentín también, cuando acá hablamos de los jugadores que se motivan de una forma cuando juegan contra los grandes, Gustavo entra también en esa categoría de los técnicos que arman partidos contra Cerro, contra Olimpia. Entonces, yo creo que pasa más. El último por año ese fue lado. el famoso partido de ¿Señor Caballero? Ciudad Este. Sí, donde El árbitro, ese fue contra Cerro. Y ahí lo expulsan y después viene el gol sobre la hora Claro. de Heinze, creo. Claro, Cuando Cerro después viene la renuncia que no fue Sí, y sí, sí. toda esa cuestión. Claro, y me acuerdo que contra Olimpia le estaba haciendo un buen partido hasta que le echan a este jugador. Tontamente, un Sí, sábado sí. a la tarde. Sí, sí. Y después, sobre la hora, Fernando Cardoso hace el gol. Y después, al inicio del segundo tiempo, Derry de penal. Lo liquida, sí, cierto. Y sobró el partido. Había sido armado bien el equipo. Sí, por eso. Aquella vez por o sea, Florentín. Florentino es de los que arman bien de acuerdo a lo que puedan ofrecer. Y yo creo que habrá estudiado Olimpia tanto con el medio que se anuncia hoy como el que había jugado el miércoles pasado contra Meliano. Hoy para Richard el tema de justo un año de lo de Vita, ¿verdad? Para Richard, para Tito Torres, digo que justo el calendario dio porque aquello fue un domingo del año pasado, el 30 de enero, y hoy justo un año de aquello. Pues a mí me parecía más tiempo, ¿cómo pasó rápido? Parecía más tiempo. Claro, y aquella es porque me acuerdo que el torneo arrancaba en febrero. Por eso fue, ese habrá sido el último fin de semana sin fútbol. Sí. Por eso 30, y creo que a la semana siguiente Olimpia jugaba contra General Caballero porque unos días después tenía que jugar contra César Vallejo. Así fue, la copa. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva a vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, a todos les gusta. Es momento de tener tu for ahora con el plan Con Todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Forte Territory en cuotas de tan solo $290. Llama a Tapero Visual 021-671-900 y conoce más. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Power Systems, contactanos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Uscuerna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. Bueno, para cerrar, quiero contar esta noticia. Messi concedió una entrevista y habló después del Mundial y dijo, sabía que Dios me iba a regalar un Mundial, lo sentía. También habló de su deseo que no pudo cumplir con Maradona, ¿verdad? Como técnico, ¿verdad? Su emoción por los muchachos, por los jóvenes que tiene Argentina. Pero esta es un poco la frase que dejó, que recorre el mundo, ¿verdad? Que Messi sabía que Dios me iba a regalar un mundial, lo sentía, dijo el jugador. Y después dijo, no me gustó lo que hice, no me gusta lo que hice. Por lo de anda para allá, bobo. Ese que fue un error suyo, ¿verdad? Claro, que también delata de lo, o sea, es humano. Es humano. Claro, y también que diga, no, pero ese momento, no, sino que es como que dice, no era yo.
Por Sí. eso también generó ese... No me gusta lo que hice. Sí, es por lo de... Anda para allá. Sí, pero esa frase ya, eso ya queda para siempre. No, mis hijos cuando... no, queda. Anda para allá, Y la bobo. otra vez, hablando de Queda bien. La otra vez Djokovic estaba entrenando y le dijo le dio una instrucción al entrenador en el gimnasio. Y Djokovic le dijo, anda para allá, bobo, le dijo. Y ayer cantó Sí, muchacho. que se sabe la Sí, letra de muchachos. Sí, y ayer ganó el Abierto de Australia, dicho sea de paso. Y ganó eso. 22º título de este fenómeno. Nos vamos, muchachos. No, y ganó eso y en la entrevista que le da, ahí se ganó a todos los argentinos. Sí.